esta es la única charla donde comparto pantalla y, y de hecho la pantalla de la empresa, eh, pero me encanta el diseño que tiene. Eso lo cambiamos el año pasado. Bueno, la página, que siempre, cuando mencionaste la página dije, ay Dios, tenemos que actualizar la página. Es el típico en casa de herrero. La mitad de las cosas no andan, la mitad de las cosas está roto. Y tenemos de hecho este es un equipo web que hemos metido ya el año pasado y siempre nos olvidamos. Es tremendo lo desprolijo que somos en ese sentido. Y pasa, pasa, siempre tenés algo más para hacer, ¿no? Y estaba viendo acá muchos de los grafiquitos. Bueno, para los chicos que recién se suman, hoy nos toca videojuegos. Los tengo acá los controles porque mi hijo se portó mal, así que le dije no vas a jugar. Eh, Me los llevo. Así que viste cómo es. Y estaba viendo, yo la verdad, la primera vez que lo invité a David a dar una charla de videojuegos, lo último que había jugado en mi vida fue el Family Game en 1996, más o menos. Em, y algunos juegos de PC, después el Age of Empires, fue de lo que más me marcó y que más disfruté. Em, y después no, un periodo de 15, 20 años que nada. Eh, Absolutamente nada. Hasta la pandemia, justamente, que después de una charla de David, digo, bueno, ya estoy en edad de poder tener una consola. Eh, Me puedo dar ese lujo. Me puedo dar ese lujo. Después como que me arrepentí cuando mi hijo tiene 3 años y me llegó un correo diciéndome gracias por su compra en PlayStation. Había No, comprado no, 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 qué mocas, el Call of Duty. qué mocas. Encima el Call of Así Duty que bueno, carísimo. Como 60 sí, dólares te gatilló así en sí, 2 segundos. en 2 segundos. Qué Así que mocas. bueno, me sirvió. Pero lo pude cancelar por suerte porque, viste, si no lo bajás, te dan un periodo ahí. Tuve que estar 3 días hablando con soporte, pero pude. Em, y, y me sirvió también para empezar a meterme un poquito más en cuestiones más de seguridad, de que no me use la tarjeta de vuelta mi hijo, ni cosas por el estilo, ponerle MFA y demás. Así que bueno, en ese sentido aprendí yo también. Eh, pero bueno, me parece es uno de los temas más apasionantes que vemos. Ya tuvimos dos charlas de cloud con dos personajes que dan muy buenas charlas. Pero esto es como que lo saco de contexto a los sistemas que tradicionalmente o enseñamos en la Facu o estamos en la mayoría de los casos haciendo en nuestros trabajos diarios, digamos, o en la industria. Em, y me pareció muy piola. No sé si puedo compartir sonido aquí. Creo que tenía share. A ver, creo que tenía que descompartir y compartir de vuelta. Dame un am, Sí, 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 chicos, graben. Ningún drama. No, por Muy favor. bien. Ahora creo que compartí con sonido y quería mostrarles de vuelta, ver de nuevo este pequeño video más institucional, pero que a mí me llena de pilas, la verdad. Me da ganas de cambiar.
Para los que As- no tenemos ni una pizca de arte, no puedo hacer ni web, porque lo que haría sería o consola o un botón color gris o todo color gris. A mí me parece muy apasionante. Y como para comenzar un poquito la charla, David, me gustaría que me cuentes de dónde nace todo esto de decir voy a desarrollar videojuegos y voy a poner una empresa para desarrollar videojuegos. Eh, y después, bueno, tengo un montón de preguntas más acerca más que nada de Dale, puestos, roles y dale, arte. dale. Pobre Pablo, he escuchado 500 veces la misma historia. ¿Cómo surge lo de hacer videojuegos? Yo, bueno, empecé bastante de chico a programar. Tuve la suerte de poder encontrarme con una compu y con lo que en ese momento, estamos hablando 1990 y algo, era un manual de un lenguaje de programación que era para hacer juegos. Con eso arranqué, o sea, directamente arranqué con la compu para eso y lo único que lo usaba era para eso. Era súper viejo, era DOS todo, imagínate, o sea, ni siquiera había una versión Windows de ese software. Y eso fue todo mi secundario, un colegio mío con orientación contable, nada que ver, pero yo quería hacer juegos y vivir de hacer juegos. El tema es que dos problemitas que había en ese momento. Primero, vivir en Córdoba. Buenos Aires ya para esa altura había una suerte de inicio de industria, que en Córdoba no llegaría hasta después de 15 años después más o menos de eso. Eh, y por otro lado, que bueno, una vez que terminé el secundario y arranco la facu, arranco a estudiar en la UTN, sí, estudiar en la UTN también. Bueno, ahí tuve que empezar a trabajar. De juego no había nada, 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 nada. Así que ahí me metí en lo que es el mundo del software, apoyado, digamos, por todo lo que ya venía viendo en la facu, en la UTN. Todos ustedes están estudiando, no están estudiando ingeniería en software, ¿verdad? O la materia de Sí. ingeniería en software, la Eh, carrera, esto es arquitectura del software y la carrera arquitectura de en software. ingeniería en sistemas. Está bien, es lo mismo que yo estudié. Sí. Llegué antes que ustedes, no llegué al punto donde están ustedes. Me encantaron los 3 primeros años de la carrera, la verdad que los valoré muchísimo, parte matemática. Más allá de que no podía trabajar en juegos, siempre en mi mente estaba eso. Entonces, cada vez que álgebra, por ejemplo, fue como un... Nada, me estalló la cabeza porque era un montón de las cosas que no podía resolver normalmente por falta de conocimiento. Se me abrió un mundo nuevo en lo que era la parte de juegos, álgebra, análisis matemático, me sirvió un montón. Pero bueno, empecé a desarrollar software. Por suerte, en ese momento, que bueno, con Pablo somos de la misma época, en ese momento explota lo que vendría a ser la industria del software en Córdoba, así que como que se conseguía trabajo, no, no era súper fácil, pero había trabajo. Y bueno, ya me empecé a meter en lo que es software. Armamos una empresa con varios compañeros de la Facu de desarrollo de software también, que de hecho los chicos hoy por hoy siguen con la empresa, de vez en cuando hacemos trabajo en conjunto. Eh, y después fui pasando por un montón de áreas. Pasé por lo que son desarrollo de sistemas, pasé por lo que son desarrollo de sitios web, por lo que fue frontend y backend de la parte web, pasé por base de datos, pasé por aplicaciones. Y 2015, ya con un montón de años desarrollando cosas nada que ver con los juegos, y la verdad que ahí ya cada vez le podía dedicar menos tiempo a lo que a mí me gustaba, digamos, que era este tema, y de hecho se lo podía dedicar una vez por año, 2 veces por año, lo que eran unas Game Jam, unos encuentros que se hacen Mm. en enero, acá en Córdoba. Eh, con un chico con el que estaba trabajando, nos llega la posibilidad de tipo freelance a hacer un trabajito, que era un juego, o parecía un trabajito que terminó siendo un monstruo, pero estuvo bueno porque la verdad que ahí era meterle muchas horas post nuestro trabajo, pero estaba bueno porque es lo que queríamos hacer. Y ahí nos volvimos a reencontrar. A él le había pasado lo mismo, él venía de otro palo, él venía de multimedia, pero también quizás un poquito más acercado que ingeniería y sistema a lo que juegos, pero una vez que empezó a trabajar de vuelta, se terminó alejando totalmente de la industria. Y ahí de a poquito nos fuimos metiendo, fuimos haciendo este trabajito, nos llegó algún otro frilo para hacer, todas cositas muy chiquitas, aprovechamos la experiencia en web para hacer gamificación. Y tipo 2019 nos... Nada, medio raro, empezamos a participar en eventos.
Por eso la pregunta de cómo fue que se me ocurrió hacer un estudio, no se me ocurrió nunca hacer un estudio, en realidad fue todo una sucesión de casualidades, digamos. Eh, Porque con este chico, en este cliente que conseguimos, conocemos una persona que nos adentra en el mundo del Fonsoft, que básicamente Fonsoft, y ahora en Córdoba también hay un montón de propuestas similares, son como créditos que no son reembolsables, o sea, uno no tiene que devolverlos, que fomentan la tecnología y desarrollo, digamos. Y a partir de cierto año, tanto Fonsoft como Córdoba, que está poniendo, la verdad, Córdoba está haciendo un trabajo muy, muy grande en eso, empezaron a dar ese tipo de subsidios para lo que es el desarrollo de juegos. Logramos meternos, logramos ganar uno de esos Fonsoft, que en su momento era como estábamos en el paraíso, pensábamos nosotros en nuestra ignorancia en ese momento, que estábamos súper holgados con la plata que nos habían dado, hasta que creo que ese fue nuestro primer contacto real con el desarrollo de juegos y el contacto real con lo que implica desarrollar un juego y la cantidad de gente que tenés que involucrar, para darnos cuenta que la plata no nos iba a servir para nada, pero después de hablar, después de charlar con un montón de gente, en ese momento también se empieza a dar que se empieza a mover mucho la industria en Córdoba. De 2015 en adelante es como que hizo una explosión lo que es la industria en Córdoba. Logramos hacer una demo de un proyecto nuestro que es parte de uno, está ahí en partecita del video que mostró Pablo. Eso nos lo llevamos a un evento en Buenos Aires, ganamos un par de premios con esa demo. Nos contacta una persona que viene a ser como un representante de ventas en Estados Unidos. No teníamos idea nosotros lo que estaba pasando, pero dijimos, sí, sí, ven que el contrato firmamos. No esperábamos mucho. Y medio así, por cuestiones del azar, porque fue toda una sucesión de situaciones que en realidad nunca lo fuimos buscando. Nosotros siempre quisimos hacer juegos, nada más. No íbamos pensando en cómo. Más que sentarnos y hagamos juegos, no teníamos otro plan en la cabeza, es la realidad, no había un plan de acción. Pero bueno, ya empezó a venir clientes y ya los clientes nos sobrepasaron y ya el freelo ya no era posible y ya dos éramos muy pocos. Así que bueno, ahí empezamos a sumar gente al principio mucho más cautelosos, digamos, más buscar contractor, gente que nos ayude para un proyecto en particular, hasta que bueno, en un momento decidimos ponernos serio y decir, bueno, acá ahora armemos el estudio, ahora sí. Eh, Así que bueno, el 2019 que fue esto al día de hoy, pasó un montón de agua bajo el puente y somos 33, 36 personas en el estudio, entre todos los roles. Eh, y hemos por suerte trabajado en varias cosas muy lindas, digamos, y nos hemos puesto a tono con la tecnología y ya hoy sí o sí, bueno, ya hoy no tanto, pero el año pasado, por ejemplo, era mi día a día era full time desarrollando juegos, hoy mi día a día es full time manejando gente, sé que de vuelta vuelve a ser aburrida mi vida, digamos, pero bueno, manejo gente que hace juegos, así que en el fondo me divierto con ellos, digamos. Eh, y algo que nos ha llamado mucho la atención, que ha crecido mucho, la industria en Córdoba ha crecido mucho, pero todo lo que ha crecido es como que no sé, no me pregunten de qué rubro, de qué rama de la tecnología venían antes, pero solamente saben hacer juegos. Entonces, como que el año pasado hablábamos con mi socio y dijimos, che, acá hay una brecha importante entre un montón de soluciones que están necesitando y que están buscando soluciones de terceros, gente en Estados Unidos para que las haga y nosotros podemos. Así que empezamos a empezar a armar un equipo de web, de desarrollo web y aplicaciones, porque claro, veíamos que todo muy lindo hacer el juego y le hablabas de un servidor, una base de datos y se le quemaban los papeles, digamos. Así que nos pudimos Claro. meter ahí. Al equipo web que tenemos, la verdad que mucho no le copa la parte de juegos. Ellos solamente quieren hacer web y quieren hacer software. Entonces, como que hay que tratar de venderles todo el tiempo las ideas. Porque son como más monolíticas las soluciones que hay que dar. Es como todo web service, todo ayudar a DevOps, todo ayudar a ese tipo de cosas que no les encantan, pero bueno, los vamos convenciendo de que en el fondo es divertido. Eh, Así que eso ha sido más o menos el camino, la trayectoria. Wow, tremendo. Una serie de hermosas casualidades que se fueron dando. De todas casualidades. David, y ya adelantaste algo justo ahora al final. ¿Cómo vos que has estado en diferentes tipos de proyectos, algunos más de desarrollo web, más de software tradicional, ¿no? Versus videojuegos? Es como que la primera pregunta que nos surge es cómo cambia, ya sea la arquitectura, ya sea el desarrollo propiamente dicho, de un sistema tradicional como lo que la mayoría que estamos aquí estamos acostumbrados a hacer o a ver, ¿no? O que nos enseñen
versus un videojuego que implica muchísimos roles extra que en el área tradicional no hay, digamos, los roles artísticos, Ujú. sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo Exacto. Sí, bueno, cambia? ahí fue donde más sentimos el choque, nosotros también. Tanto mi socio como yo, los dos venimos de software. De hecho, cuando nosotros comenzamos a hacer freelance, o de hecho el trabajo que teníamos en el día a día antes de hacer freelance, antes de abrirnos por nuestra cuenta, era como que siempre trabajamos en conjunto nosotros, siempre nos dividíamos de la misma forma. Yo hacía todo backend, él hacía todo frontend. Quizás el que más se peleaba mientras hacíamos, y hemos pasado por todo, mientras uno hace sistemas, en el sistema uno se enfoca mucho en el UX. Entonces, como que vos tenés un analista, que ese analista hace las veces de un UX, por decirlo de alguna, que es el rol que está hoy súper de moda en todos lados. Ese analista funcional es el que vendría a ser las veces de esa persona que se va a encargar de decir, che, este frontend del sistema tiene que funcionar de esta forma. Pero no se le da tanta importancia quizás al aspecto estético. Es como que, bueno, listo, tenemos muchos templates, tenemos de hoy por hoy, de hecho, frameworks que te solucionan todo el tema front-end y lo único que hace uno lo implementa y se encarga de que a nivel funcional esté todo bien. Cuando pasamos a web de sistemas ya cambia un poco, porque no existía ya quizás la figura del analista, sí existía la figura del UX y sí existía la figura del diseñador gráfico. Entonces ahí es como que empezamos a tener nuestros primeros choques con él, yo no, porque siempre estuve en la parte de backend, pero nuestros primeros choques en que esto, aparte de funcionar así, se tiene que ver así. Y cuando vos entres, se tiene que animar así. Y cuando bajes un poquito, tiene que pasar esto. Y bueno, estamos hablando cosas, somos medios dinosaurios nosotros. Entonces, en su momento, si bien no existían celulares, que es la problemática que hoy por hoy, digamos, hacer todo responsive, hacer todo adaptative, teníamos browsers que eran horribles de viejos, con Internet Explorer 6, que no sé si alguno de ustedes ha tenido que renegar alguna vez con eso, pero tenías el problema de que programabas algo y andaba en uno de los tres browsers. Y bueno, tenías que hacer malabarismos para que funcionen todos y si es que funcionaba, era un lío. Pero ahí ya era un poquito más divertido. Hacer web era un poquito más divertido que hacer sistema. En la parte de backend los desafíos seguían siendo los mismos, dependiendo del tipo de web, pero los desafíos seguían siendo muy similares en cuanto al manejo de datos y la velocidad de respuesta. Y ahí quizás también se empieza a involucrar mucho más el tema servers. Ahí empezás a jugar mucho más con la arquitectura más física, digamos, con dónde vas a montar el sitio para que te empiece a ayudar en relación a cómo vas a hacer el código para que esto sea funcional. Y empezás incluso a mezclar muchas tecnologías, que en sistema es más raro, en sistema es como que vos elegís una tecnología en la cual vos vas a hacer tu software y decís, bueno, listo, frontend lo voy a hacer con esto, backend con esto, la base de datos va a ser con esto. Ya cuando empezás con el tema web, puedes tener en un mismo proyecto cuatro o cinco tecnologías mezcladas, porque los web services van por un lado, la base de datos va por un lado, la base de datos réplica va por otro lado totalmente distinto, el sitio termina siendo una cáscara que vaya a saber de dónde saca la información y la muestra, es como que vas cambiando. Y cuando pasamos a juegos, ahí apenas arrancamos de vuelta, no teníamos la misma división. Yo hacía todo backend, él hacía todo frontend, y acá es donde se nos complicó quizá un poco más, porque mientras nosotros no teníamos el estudio, era fácil dentro de todo, porque había artistas y había un grupo de artistas que nos daban soporte, nos mandaban las cosas, no era muy distinto de trabajar con diseñadores gráficos. Nosotros recibíamos e implementábamos, y de última era lo mismo que trabajar con un diseñador gráfico, che, necesito esto así, mándamelo así para que funcione. El problema se nos presentó cuando tuvimos que empezar nosotros a manejar la gente. Porque a mí me pasa lo mismo que a Pablo, yo no puedo dibujar absolutamente nada, entonces cualquiera que tenga la capacidad de dibujar 3 píxeles y ponerle color, para mí está perfecto, está hermoso y está todo lindo y hay que seguir para adelante. Y no, no es tan así. Y ese quizás fue el primer challenge que tuvimos de tener que buscar a alguien que tenga un poco más de criterio en lo que son las partes artísticas y se encarga de manejar un equipo de arte desde el punto de vista artístico. Y ya de ahí empieza a escalar todo, que ahí es cuando se hace una división muy grande entre lo que es un desarrollo de software convencional, una web o una aplicación, a lo que es un juego. Porque vos tenés, por un lado, arte, por otro lado, game design, que básicamente el game design vendría a suplir las veces de un analista, pero va un poco más allá, porque el game design no solo te dice cómo tiene que funcionar el juego, sino que es como que tiene la concepción de todo el juego como un conjunto. Entonces también tiene un poco de participación en arte y también tiene un poco de participación en sonido y también se tiene que encargar de que todo encaje. Y después obviamente tenés la gente que hace sonido y en la parte de programación tenés frontend, tenés backend, tenés UI.
tenés gente que solamente hace animaciones, tenés gente que solamente hace los VFX, tenés gente que solamente se encarga de implementar SDKs, y en la parte de arte también, tenés gente que solamente hace los conceptos, tenés gente que solamente hace 3D, que solamente hace 2D, que solamente anima, que solamente riega personajes, como que cuando empezás a ver tenés un montón de roles que obviamente empresas chicas como las que hay en Córdoba hoy por hoy, digamos, tenés el todoterreno, tenés obviamente la persona que hace Claro, 3D, riega y anima. No es un genio haciendo todo, pero hace todo y es lo que uno necesita. No puedes contratar 3 roles hoy. claro, Pero sí. tenés, ya hay en Buenos Aires, de hecho, un par de empresas grandes, y bueno, a nivel mundial hay empresas que son monstruos donde tenés, así como en lo que es el desarrollo software se ha ido ha sido mucho más especializado quizás cada área, en juegos pasa lo mismo. Entonces tenés empresas que solamente hacen concept art, algunos artistas, otros solamente modelan, otros solamente riguean, otros solamente animan. Y bueno, necesitas manager por todos lados, productores por todos lados. Como que ha sido mucho más grande, digamos, lo que es el armado del equipo. Y es mucho más difícil manejarlo, porque podés perder rápidamente el control de todas las áreas. Si todas las áreas no están muy alineadas en lo que tienen que hacer, se pierde muy rápido el control, digamos. Wow, wow, Es tremendo. medio lío. A mí es como que durante un tiempo veníamos nosotros manejando todo. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy ya tenemos, bueno, lead game designers, tenemos lead artists, tenemos lead engineers. O sea, yo hoy por hoy estoy más que todo en una cuestión de, che, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Che, ¿te parece que bien que lo hagamos así? Che, ¿qué tecnología usamos acá? Eh, o bueno, o cualquier otro, o más solución de conflictos a nivel equipo, a nivel tiempos. Ya lamentablemente no puedo estar tan arriba de lo que es el código en sí, pero era necesario empezar a tener gente que se encargara de esas cuestiones, digamos. Claro. Ahora, ya que tu pregunta es más de backend y yo también soy más de backend, el otro día teníamos, el lunes pasado tuvimos una charla de un chico que es partner de AWS, de Amazon, y nos Ajá, contaba ¿cómo se también que llama? Amazon, es el chico de Dino Cloud, me olvidé el nombre. Ah, sí, sí, no, igual Se lo me fue. conozco al pibe. Se me fue. Franco se llamaba, no me acuerdo el apellido. Gran, Franco. Franco Salonia. Muchas gracias. Ya estoy viejo. Ya Franco estás Salonia. grande, Pablo, para estas cosas. Estoy grande. Estoy grande. Sí, y nos contaba de, bueno, veíamos, nos contaba un poco de Amazon y demás. Y Amazon tiene herramientas para hacer videojuegos, no sé específicamente qué, pero desde tu experiencia me gustaría saber si realmente se usan, si sirven o si preferís hacer otras cosas o hacerlo in-house, ponele, o usar Ah, alternativas. en realidad Amazon tiene un engine, Mm, que obviamente está todo adaptado a lo que es Amazon. Em, el tema es que la realidad es que hoy por hoy, digamos, el mercado se divide en 2 engines grandes, que es Unreal y Unity, digamos. Son como las dos potencias. Y nosotros estamos enfocados en esos dos. No hemos usado nada por fuera de esos engines. Sí hemos usado mucho Amazon para darnos soporte en lo que es servidores, para darnos soporte en lo que es base de datos. La escalabilidad de Amazon es tremenda, si bien necesitas bastante conocimiento para dejarlo andando bien al environment necesitas un montón de conocimiento. Pero una vez que tenés esa persona o que conseguís ese partner, que nosotros generalmente trabajamos también con partner, que se encarguen de que todo funcione bien y nosotros decimos, bueno, danos acceso al server y decimos cómo pushear, digamos, nada más. claro. Eh, pero una vez que vos tenés esa persona que te lo seteó todo bien, es hermoso, pero no usamos las tools de Amazon para lo que son juegos. Ah, bien. Eh, como así tampoco usamos los servicios propios de Unity, es la realidad. Tanto Unity como Unreal tienen los dos sus propios servicios, incluso tienen soluciones de cloud y tienen soluciones que te dicen, si vos usás todo esto, no hace falta que hagas tus propios web services. No nos han servido a nosotros, son Ah, como medio mira. rígidos, digamos. Y aparte, teniendo la experiencia, digamos, de cómo los podemos implementar nosotros, tratamos de hacerlo lo más user-friendly posible para el developer, digamos. Sobre todo por lo que te decía, es muy común que el Claro. developer, sobre todo los chicos, los chicos más chicos que están entrando últimamente al estudio, saben hacer juegos nomás.
Entonces, como que literal, vos le mencionás que está tu compu y hay un Wow. servidor y ya se les empezó a abrir la cabeza y no entienden nada de lo que está pasando. Entonces, como que tenemos que tratarle todo, darle todo lo más simple que puedan, porque si no, no lo implementan más. Wow. Pero la verdad es eso, el engine de Amazon promete un montón. Yo la verdad que hace mucho no veo noticias, pero no hice ni el intento de usarlo, digamos. Me quedé en cheque lindo lo que están haciendo, nada más. El hecho de que me gusten más los juegos que están hechos con Unreal, ¿es significativo? Unreal es muy tramposo, Unreal es... eh, eh, si algún día tenés la posibilidad, instalate los dos engines, abrí los Sí, dos, tira un cubo vacío, genera un cubo vacío en una escena simple, es increíble la diferencia. Sí, es increíble, es como que vos no wow. podés entender la diferencia de calidad que en un otro, lo único que hiciste fue tirar un cubo. Unreal por defecto todo es lindo, todo se ve lindo. Eh, entonces, como que, ¿qué es lo que yo siempre digo? Porque es la eterna discusión de si Unreal o Unity. Yo lo que le digo siempre, elijan lo que van a necesitar en ese momento. Vos tenés que hacer mobile, no vayas por Unreal. Es mucho más complicado. Vos tenés que hacer 2D, no Ah, vayas por claro. Unreal. Tu juego tiene un montón de UI, no vayas por Unreal. En todos esos lugares te vas a quemar y te vas a golpear fuertísimo. Tu juego tiene un montón de 3D y poca Sí. UI y no va a ser mobile, anda por Unreal, ni lo dudes. Tenés pocos artistas 3D, anda por Unreal. Porque las ventajas gráficas que da por defecto suplen quizás la ausencia de un buen equipo de arte. O sea, vos con menos artistas logras cosas más lindas en Unreal en menos tiempo. Eh, tenés programadores que saben C++, anda para Unreal, ni lo dudes, digamos. Claro. Eh, pero es depende. Para mí Unreal va para PC, consolas para adelante. Hay un montón de juegos mobile hechos en Unreal, Mm. pero las prestaciones o las herramientas que ha ido desarrollando Unity en los últimos años para dar soporte al mobile son mucho más grandes que la de Unreal. Ah, mira. Eh, a su vez, las herramientas 2D de Unity y las herramientas de UI de Unity son excesivamente superiores a la de Unreal. O sea, está muy lejos Unreal de eso. Ah, Así como en wow. el 3D, Unity está bastante lejos todavía para... A ver, vos ves videos y están ahí, ¿eh? O sea, vos ves el showcase de Unity, ves el showcase de Unreal y están a la par. Te sentás y es otra historia. O sea, llegás mucho más cerca al showcase de Unreal que el de Unity. Claro, claro, entra por los ojos, sí. Entra por los Esto ojos. estuvo muy bueno porque una de las cosas que en esta materia intento que surja, digamos, es la pregunta crítica de, bueno, de por qué debería utilizar esta herramienta o esta otra, o cómo tomo, cómo llego a esa decisión. Entonces, lo que me estás contando está buenísimo para saberlo también. Es parte de la misma arquitectura, el saber los pros y contras de las herramientas que queremos utilizar, ¿no? Ujú. Eh, Y así con todo, ¿eh? Cuando tenés que usar servicios, porque también de vuelta lo mismo. Tenés un montón de servicios por default en Unity, como tenés un montón de soluciones que Firebase, por ejemplo, hoy por hoy para lo que juegos brinda un montón de soluciones y tenés un montón de gente que empezaba a hacer desarrollo de tools, de plataformas, todo para juegos. No todas te van a servir. Evalúa. El tema es así, el tema es qué tanto control querés tener o qué tanta flexibilidad vas a querer tener versus el tiempo que vas a tener para desarrollar algo distinto. Entonces, es lo que yo digo siempre. Vos tenés el tiempo, sí. Bueno, trata de desarrollar algo propio o un híbrido, desarrollar algo que se conecte con esas tools y darle a tu equipo toda la flexibilidad que vas a tener. No vas a tener mucho tiempo o no necesitas esa flexibilidad o no vas a saber cómo generar la voz y bueno, elegí la tool que más se adapte a lo que vos necesitas hacer, que puede ser cualquiera. Yo, algo cuando daba clases, que era algo que, uno de los problemas, digamos, que yo empecé a ver cuando daba clases a los chicos es que yo era el último semestre. Era un terciario, era muy distinto a lo que están estudiando ustedes. eh, pero una de las cosas que notaba es que habían llegado a ese punto aprendiendo una herramienta. Ellos sabían Unity. Y yo les hacía cualquier pregunta de programación y no tenían ni idea. Y me volvía loco porque si les decía que las hagan en Unity, las sabían. Es como que ah, no lograban identificar que lo que estaban haciendo era un algoritmo, o lo que estaban haciendo era aplicar un patrón de diseño. No se dan cuenta que Unity ya te daba las herramientas y lo estaban haciendo, pero no lo sabían o no lo conocían. Entonces, como que cada vez que empezaba las clases, yo trataba de decir lo mismo, chicos, y trataba de abstraerme bastante de lo que era el motor que dábamos Unity en ese caso, para enseñarles justamente ustedes tienen que aprender a solucionar un problema. Después ven cómo, pero tienen que entender cómo lo van a solucionar
Y de vuelta, que a mí cualquier discusión que se arma sobre cuál es mejor, eso siempre me da muchísima gracia. Pues no es cuál es mejor, es cuál te sirve más en tu caso. Eh, Claro. entonces, como que tenés que estar más en lo que es arquitectura, digamos, y más si te vas a encargar justamente de definir cuáles son los componentes que vas a usar, ya sea dentro del propio engine, dentro del desarrollo de lo que tenés que hacer, cuáles son los plugins que te vas a instalar, entras al Asset Store o de Unity o entras al Epic Store de Unreal y tenés un montón de plugins. Evalúa cuál vas a instalar, evalúa cuál te hace falta. El otro día uno de los chicos le digo, bueno, hay que hacer un Dialog System. Y me dice, podemos usar este plugin. Cuando me pongo a ver el plugin, le digo, no queremos hacer una película. Esto tiene árbol de decisiones, tiene un montón de cosas. Yo quiero que aparezca un pop-up con texto y se vaya. O sea, no podíamos meterle 150 megas al proyecto para mostrar un pop-up y que se vaya. Era como todo el tiempo estar tratando de evaluar un poco qué es todo lo que tenés disponible y qué te va a servir para lo que querés hacer, digamos. El clásico, sí, la bomba atómica para solucionar un problema pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Chicos, porfa, pregunten, abran el micrófono, anímense y pregunten todo lo que quieran. Yo puedo seguir preguntando un montón de cosas igual. Em, la- eh, Me surge la siguiente duda. Yo sé, o sea, dentro de toda mi ignorancia general de videojuegos, sé que es una industria que mueve, pero millones y millones de dólares. ¿Cómo ves la industria desde Argentina para el mundo? Esa sería mi duda ahora. Mira, yo te voy a decir lo que siempre decimos con mis socios. Si nosotros, en vez de armar un estudio de juegos, hubiéramos armado un estudio web, hoy seríamos millonarios. Eh, con la cantidad de horas y con la cantidad de esfuerzo que le hemos metido en sistemas, la industria de software, si bien los números, vos cuando ves los números de juegos, que quizás no son tan visibles los números de software, pero cuando ves los números de juegos decís, hay una pelota de plata. Hay una pelota de plata, pero la inversión que tenés que hacer para llegar a esos números es mucho mayor, pero muy, mucho mayor que la que tenés que hacer en software. O sea, la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la capacidad de los recursos, eh, el desgaste, las horas, el crunch en la industria de juegos, ustedes si más o menos son de jugar, siempre van a leer ese tipo de notas. Realmente para que esta industria genere millones y millones, siempre se corre con timelines que son absurdos totalmente, de cualquier punto de vista. Software es una industria mucho más establecida que, que, que a diferencia a ver, ha visto un crecimiento, así como juegos y software, los dos han visto un crecimiento en la pandemia. Post pandemia, lo que es juegos ha empezado a bajar. Lo que era Ah, eso de hay que mirá, hacer juegos, proyectos, bla. Nosotros durante la pandemia trabajamos un locurón. Ahora por suerte seguimos trabajando, pero no es el ritmo frenético que tuvimos durante esos años de la pandemia, que era caos. Eh, Software también creció, porque también creció, pero no se ha notado esa disminución. Software es como que siempre se mantiene constante. claro. Entonces, la industria del juego sí mueve un montón de plata, pero demanda un montón de plata. Es la realidad. O sea, un ejemplo con números que no son reales, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para hacer un MVP capaz en software, capaz que con, no sé, 500.000 pesos armas un MVP. Totalmente irreal porque no lo armas, pero bueno, supongamos que lo armas. Con menos de 2 millones de pesos no armas un MVP en juego. Es la realidad. Claro, Eh, mucha inversión. porque tenés mucha más gente. Porque ese es el tema. O sea, para que realmente quede bien, necesitas el artista, necesitas el animador, necesitas el game designer, necesitas, y todo te va sumando, Ah, todo es sí. tiempito, todo es pulido. Eh, por ejemplo, las etapas que más cuestan. Una vez que son las que hay que tratar de estar preparado lo más rápido posible. Al momento, que esto les va a interesar mucho, digamos, desde el punto de vista software, vos al momento de armar una arquitectura para hacer un juego, la mayoría del tiempo tenés que estar pensando en él, ¿qué pasa si? Pero son dos que pasa así. ¿Qué pasa si el usuario se le ocurre tal cosa? Son más de dos. ¿Qué pasa si el usuario se le ocurre tal cosa, que es la típica de software, que es la que nosotros tenemos que de última contemplar el error del usuario? Es en juegos también hay que contemplarlo, no deja de ser un software. ¿Qué pasa si al diseñador se le ocurre tal cosa, al game designer se le ocurre tal cosa? ¿Qué pasa si al artista se le ocurre tal cosa? Entonces como que estás todo el tiempo tenés que plantear algo en el cual
o desarrollar todo que esto fue quizás también uno de los cambios de paradigma que más me costó a mí en la transición software-juegos. Yo en software era la escalabilidad, pero muy orientada a lo tradicional, muy programación orientada a objetos, escalabilidad para arriba, eh, herencia de clases, generar patrones. Y cuando pasé a juegos, empecé así, y tuve que romper todo lo que sabía y arrancar de vuelta. Y es todo componente, todo, que también ahora en software se está usando mucho desde lo que son todos los frameworks JavaScript, toda la tecnología JavaScript han vuelto a traer a software todo eso, que todos son componentes chiquitos. Vos tenés que desarrollar componentes chiquitos para todo y tu software final, tu producto final es la unión de todos esos componentes, que tienen que funcionar individuales, que tienen que funcionar como parte de un todo. En juegos es igual, lo que pasa es que cada componente tiene que tener la posibilidad de qué pasa si. Entonces, yo estoy haciendo un componente para manejar las animaciones de un personaje. ¿Qué pasa si de pronto las animaciones del personaje me cambian los estados, me cambian los frames, me cambian esto, me cambian... Y no te vas a poner a desarrollarlo todo inicialmente porque no sabes si va a pasar, pero tenés que tenerlo presente. Cosa de después no empezar a hacer un enrollo de código que vos decís, bueno, esto empezó prolijo y ahora es un desastre. Que volviendo al tema Unreal versus Unity, Unreal está más preparado para escalar los componentes y que incluso sin que vos tengas mucha idea de programación, o sea, sin que seas una persona que tiene 10 años de experiencia en desarrollo de software, hagas algo que sea escalable comparado con Unity. Unity tiene eso de que es tan híbrido todavía, que es muy fácil hacer algo que funcione y después, bueno, le empecé a agregar cositas para que siga funcionando y le seguís agregando cositas para que siga funcionando y al final tenés una clase gigante de 1500 líneas que no sabes lo que hace, pero anda. Es muy fácil caer en esa, digamos. ¿Y cuáles son los ciclos de... Ah, perdón, ahí Belu tiene una pregunta. Sí, lo levanté recién igual. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Quizás, no sé si contaron algo, me sumé un poco tarde, terminé tarde la clase anterior. Em, pero escuchaba esto que decía que hay mucha gente que quizás programa con Unix, creo que se llamaba, y que quizás no entendían todo este concepto que va más allá del código con tal lenguaje, por así decirlo. Yo no soy gamer, me enseñé con unos videojuegos hace poco y a mí me sorprendió. Primero esto que decía de que tiene que estar, ¿qué pasa si el usuario hace tal cosa? O sea, yo me voy, no sé, a la punta más remota del escenario del videojuego y hay algo. O sea, es como, me pareció súper impresionante eso de atento en absolutamente todo. Y mi pregunta va más que nada en el sentido de a mí me pareció más impactante el hecho de que, no sé cómo explicarlo, el de la infraestructura que hay por detrás, para que sea en tiempo real, eh, y o sea, para la cantidad de usuarios que pueden llegar a estar conectados en un juego, porque si bien hay juegos que podés jugarlo solo, vos los podés jugar online, etcétera, ¿qué onda la cantidad de gente que, por decirlo de alguna forma, ¿no? En criollo, la cantidad de gente que tiene conocimiento para levantar toda esa infraestructura? Porque por lo general sabemos que, bueno, para programar quizás hay más gente que está para postularse, pero en este otro mundo, y más me parece que es importante en el mundo de los videojuegos, no sé qué onda, si hay carencia de ese tipo de Sí, aptitudes, digamos. sí, sí, Hola, Belu, ¿cómo va? Una de las cosas que le mencionaba a los chicos al principio fue justamente eso. Nosotros en el estudio el año pasado empezamos a armar un equipo de web, que en realidad es más software, más web, más aplicaciones, eh, más servidores, por justamente este tema. Lo que es la gente, que eso, a mí también me llama la atención a lo que vos decís. ¿Qué es lo que hacía esta gente antes de hacer juegos? Porque es como que tenés que tener un perfil tecnológico, por algo empezaste a hacer juegos y no entiendo por qué no asocian o no entienden cómo funciona el resto. Pero hay muchísima carencia en eso. Gente que entienda cómo hacer un servidor, gente que entienda cómo conectarse a un servidor, gente que entienda cómo montar un servidor, gente que entienda cómo hacer web services, gente que entienda cómo comunicarse con los web services, gente que a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, situaciones por las cuales dejamos de hacer pruebas de ingreso nosotros con mi socio a los chicos nuevos que iban a entrar. A las dos primeras pruebas que recibimos y no entendían cómo usar un JSON, nos poníamos locos. No podíamos entender cómo no entendían lo que era un archivo JSON y cómo le pegamos un web service que ya se los dábamos. Eran cosas tan naturales para nosotros. Y ahí empezamos a entender que no. Vienen de juegos, entienden cómo hacer juegos, todo el resto es una nebulosa para ellos. Y necesitas gente que sepa y a la vez necesitas gente que entienda los requerimientos del juego o las necesidades del juego.
que más que todo a un nivel de, como vos decías, demanda. Por ejemplo, vos estás haciendo un juego multiplayer. Bueno, bárbaro, yo entiendo que estoy haciendo, los chicos, por ejemplo, que estén desarrollando eso, por más que sean programadores de juego, alguien en todo ese equipo va a tener que tener un momento en claro de cuál es el payload que vamos a mandar entre servidor y cliente. Alguien tiene que saber. Y por más mínimo que sepan, o al menos que te obtengan esa data, para vos agarrar y decir, bueno, listo, tenemos que levantar esta arquitectura, tenemos que levantar estos clientes, tenemos que meter réplicas por estos lados, tenemos que meter load balancer, tenemos que meter servidores, tenemos que... pero dentro de la industria de juegos es como que está muy dividido eso. Es como que tenés y se busca mucho, digamos, lo que es, que ni siquiera es el programador backend. Vos cuando buscas roles en una empresa de juego que decís programadores de backend, no son ni siquiera ellos. Programadores de backend se refieren a los programadores dentro de la parte del juego que se van a conectar con toda esta arquitectura. Y en lo que es juego son los que, bueno, el software también están teniendo el mismo nombre hoy por hoy, que son los de DevOps, digamos. Eh, que son los que manejan eso y dependiendo del tipo de estudio hay o no hay mucha más demanda. Es la realidad. Nosotros, por suerte, nos hemos encontrado con esa necesidad y por suerte entendíamos qué es lo que necesitábamos para esa necesidad, pero no es tan común. De hecho, muchos trabajos nos han venido de ese lado, muchos trabajos nos han venido de simplemente por tener ese conocimiento, digamos. Capaz que no teníamos tanto conocimiento como otro estudio en lo que era el desarrollo del juego en sí, pero todo ese background que veníamos trayendo de muchísimos años de hacer software, de hacer web, de hacer aplicaciones, de hacer soluciones cliente-servidor, nos daban cierta ventaja, digamos, que al resto lo terminábamos compensando. Eh, Y una pregunta que me surge a medida que vas hablando es, ¿qué o cómo manejan la forma de vincular este tipo de programadores con toda esa infraestructura? Porque por lo menos a mí me pasó, y creo que a la mayoría capaz nos ha pasado, cuando uno empieza con los trabajos prácticos, los primeros años, tiene en cuenta muy pocas cosas a la hora de programar, y por ejemplo, un ejemplo muy sonso voy a dar, en el final de matemáticas de simulación, que bueno, ya era... te hacían que tu programita, que era muy simple el programa que había que hacer, pero te lo intentaban hacer explotar. A mí me pasó, por ejemplo, te tiraban de hacer no sé cuántas pruebas diciendo a ver si mi programa explotaba o no. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, digo, eh, en un momento cuando empecé a hacer los primeros códigos, quizás no pienso en toda esa cosa que hay por detrás. En este caso, es muy difícil manejar eso porque me no, imagino a alguien que no entiende todos los otros conceptos, ¿cómo haces para poder incluir su código después ahí? lo que pasa es que quizás, dependiendo, de vuelta a lo mismo. Hay un montón de soluciones en lo que es cliente-servidor, hay un montón de soluciones. Tanto Unity como Unreal, justamente que obviamente lo que nosotros descubrimos no somos porque somos unos genios del análisis, es porque es la realidad. Y la gente de Unity y la gente de Unreal también se dio cuenta de que pasa esto, entonces tenés muchas soluciones en los dos engines en los cuales vos estás desarrollando cliente-servidor, pero, pero hay un nivel de abstracción tal en el cual vos estás usando el mismo, el mismo code base, digamos, para las dos cosas. Entonces, los chicos que están programando eso, por ejemplo, nosotros en el equipo hace poquito estábamos haciendo un prototipo de un juego de cliente-servidor. En la mente de ellos estaban programando un juego cooperativo, no había mucha diferencia entre un juego que dos personas jueguen en la misma máquina o un juego que jueguen a través de la red. No había muy diferencia, porque el engine, porque Unity, que es lo que estábamos usando, con el plugin que habíamos elegido en ese momento, generaba todo ese nivel de abstracción en el cual un local o un multiplayer era muy parecido a nivel lógica. ¿Bien? Tremendo. Entonces ellos no Sí. sintieron eso. Donde nosotros sí empezamos a sentir el tema y decimos, bueno, listo, anda, lo tiramos a lo que en un momento le empezamos a decir, bueno, todas estas cosas tienen que tener estos prefijos, un montón de reglas que tenía, digamos, la documentación que no se las dimos de entrada para no marear. Cuando se las dimos, teníamos ya un cliente y un servidor que lo habían programado todos ellos sin darse cuenta. Y bueno, y ahí lo mismo que hace siempre, empezás un stress test y te das cuenta cuando explota. Y ahí empezar a corregir, empezar a tocar, pero el chequeo de la performance también lo tenés que hacer aunque fuera local. Entonces, como que de vuelta a lo mismo, el proceso de ver dónde se me está explotando el juego, tanto local como multiplayer, hay un punto hasta donde vos podés arreglar y bueno, el resto le tenemos que dar soporte de arquitectura, digamos, del hardware. Claro, tremendo. Gracias. De nada. Ahí ese tiene una pregunta, perdón, Sol, justo ese tiene una pregunta que también me gusta tocar ese tema. ¿Cómo manejas la seguridad en los videojuegos? Es hermosa esta. Eh, tipo, el tema cracks, eso es nada, eso estás donado.
De hecho, si te craquean es porque la pegaste, tuviste éxito y decís, bueno, buenísimo, me craquearon. Sí. Porque nadie se va a tomar la molestia de romperte tu juego si no lo juega nadie. Los otros 2 puntos, nosotros, uno de los juegos con los que estuvimos trabajando hasta hace poquito, era un idle, MMORPG, una base muy grande de usuarios, muy, muy grande de usuarios. Y ya del Vamos, que fue la primera parte, del Vamos teníamos controles cliente-servidor todo el tiempo. Entonces, en realidad el servidor en ningún momento le creía al cliente lo que estaba pasando y validaba cualquier cosa que le envíe el cliente, y en realidad el que siempre tenía la razón era el servidor. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabíamos que estaba tratando de comprar un ítem y no nos importaba en realidad cuánto era la plata que tenía o que el cliente nos decía que tenía para comprar ese ítem. Nosotros nos importaba la plata que nosotros teníamos registrado en el servidor que tenía, Ah, hacíamos que envíe la data el cliente, pero simplemente hacíamos que envíe la data para validar con lo que nosotros teníamos y desconectar en caso de que los datos no macharan. Al primer no macheo de datos que recibíamos, desconectábamos, desconectábamos, desconectábamos. Ahí y empezamos a tirar logs y empezamos a tirar warning para tener data nosotros, y de ese encontramos un montón. Sobre todo porque el juego este en particular era cross-platform. Entonces estaba en mobile, en Steam y en web. El protocolo en mobile era bueno, era bastante difícil no vamos a decir imposible de romper, pero era un poquito más difícil de leer. Cuando usábamos un emulador nosotros lo detectamos, entonces prácticamente el emulador no se lo dejábamos usar. mira. En Steam era incluso un poquitito más fácil de romper, pero iba toda cifrada la data. Y en mobile, en web es donde teníamos el gran problema, que la data iba encodiada, no iba cifrada. Era un peligro, o sea, estaba toda la data expuesta. Entonces eso fue lo que nos llevó a nosotros a decir, bueno, no vamos a creer nada de lo que nos venga el cliente, porque sobre todo en web era muy fácil capturar el mensaje, cambio de datos, envío el mensaje que quiera. Y en un momento de eso, que teníamos logs y que quiqueábamos, empezamos a ver, no sé, un día, por ejemplo, lo que preguntaba Belu. Eh, Reporte, el juego anda lagueado. Entramos, el juego efectivamente está lagueado. ¿Qué está pasando? Entramos a los logs, lleno, 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 lleno de modificaciones o intentos de compra con data inválida. Listo, nos fijamos de dónde venía. Supuestamente venía un cliente válido. Bueno, agarrar es generar un montón de seguridad en el server para loguear exactamente el dispositivo donde está viendo. Era justamente web, habían tomado el payload, empezaron a hacer curl, tiraban, tiraban, tiraban un Ah, bot, tiraban, 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 probaban. En algún momento algo le iban a pegar. Bueno, de vuelta empezar a agregar más cabeceras en los envíos de datos, como que era un trabajo iterativo, digamos, pero siempre te van a tratar de romper por algún lado. Cuando vos estás trabajando en eso, en lo que es cliente-servidor, sobre todo esa, la premisa es nunca vamos a confiar en el cliente. Eso es del vamos, digamos. mm, Eh, que también nos pasaba, nosotros trabajamos muy de la mano con la gente que hacía el community support, que nos mandaban capturas del error. Eh, y al principio nosotros nos tomábamos el tiempo de ir a la base de datos, investigar. Habíamos llegado a un estado de paranoia en el cual empezamos a loguear todas las transacciones. Entonces podíamos saber, eran como snapshot de los inventarios de cada personaje, de cada jugador. Entonces podíamos saber si realmente había pasado eso o no. Y al principio nos tomábamos esa molestia y ya al último empezamos a detectar pequeños errores en las capturas. O sea que ya incluso era como un intento de hackeo mucho más naive de parte de los players, era agarrar, hacer una captura de juego y decir, che, tenía 3000 de oro, y vos veías que estaba, no sé, medio raro el 3000 arriba. Nos ha pasado recibos de Apple. Esa es la que más tiempo nos llevaba. Hice ah, la compra en Apple y no recibí nada, y nos mandaban la captura del recibo. Y de vuelta a nosotros buscar, porque obviamente guardábamos la data, buscar el payload, volver a tirar la validación con Apple, darnos cuenta que no fallaba, hasta que empezamos a prestar atención y había, no sé, era una captura del iPhone que faltaba la barra de arriba. Cositas así que sí, por todos lados te van a tratar de romper, digamos, no solo a nivel tecnológico, sino los mismos jugadores. Los jugadores son personas malvadas, digamos. La realidad es esa. No, no, yo no los amo. hay un podcast que se llama Hacked, eh, que tiene muchas historias y una de ellas es de un hacker de videojuegos que hizo algo muy simple, digamos, que es agarrar una herramienta que les he contado a los chicos, Barb Suite, que Man in the Middle, ver qué peticiones se hacían desde el cliente hacia el servidor y tratar de replicarlas y demás. El tipo hizo ingeniería inversa de la API que poseía en sus servidores el juego, con poca seguridad, evidentemente, y
es muy gracioso porque se ve que podías construir casitas o qué sé yo. Y dice, bueno, voy a intentar, encontré una API, un endpoint que sirve para borrar la casa. Y lo llamé y le puse la ID de la casita de mi vecino para probar, a ver si funciona, si falla, a ver qué pasa. Y le aprieta Enter y veo que desaparece la casa de mi vecino, básicamente. Y así empezó a encontrar otros cheats también, en definitiva. Y también es otra industria que mueve mucha plata, la industria malvada, ¿no? Que mueve mucha plata, identificando bugs, en definitiva, lo que en cualquier sistema, lo que estamos acostumbrados llamamos bugs, y que permiten tomar cierta ventaja en el ámbito de un videojuego. No, es tremendo lo que hay de seguridad, Lo que tremendo. pasa es que también es de vuelta volviendo a lo mismo, lo que preguntaba Belén, digamos, es, por ahí no, dependiendo del tiempo en el que hace cuánto se haya hecho el juego, y muchos juegos quizás ni siquiera son conscientes del éxito que van a llegar a tener. Que esa es otra, porque Claro. el caso, la historia más común es la de los dos chicos que se sentaron, hicieron el videojuego y de pronto el videojuego tenía 7.000 usuarios por día. Claramente esos chicos no estaban preparados para 7.000 usuarios por día. Entonces debe tener por todos lados errores eso y no es tan fácil acomodarse, no es tan fácil reaccionar, no es tan fácil soportar todo eso de entrada, digamos. Y depende mucho cómo lo Tremendo. logres manejar. Si logras tener una buena llegada a la comunidad, la vas a pasar no tan mal. Si de pronto te empezaste a poner en contra de la comunidad, la vas a pasar remil mal, es la realidad. Nosotros, en este caso, el juego que estamos manteniendo era justamente el mismo ejemplo. Dos chicos lo hicieron, un éxito rotundo, lo compra otra empresa, la comunidad totalmente en contra de esa venta, por decirlo de alguna forma. Lo que la hemos pasado, pero era horrible, digamos, era Ah, las mil y una hacían. Eh, que si bien nosotros no dábamos la cara, no éramos nosotros los que teníamos que responder, éramos nosotros los que teníamos que estar por atrás viendo qué pasaba, viendo si había algún error, corregir algún error viejo, algún error legacy. Pero es bastante común eso de que no estés preparado para... Porque a diferencia de lo que pasa con el software, es muy fácil que de pronto sea un éxito momentáneo. Es muy fácil eso. Porque sobre todo en la pandemia pasó un montón. El Among Us, que de pronto el Among Us la sí. rompió durante un tiempo en la pandemia. No estaban preparados. El Among Us explotó por todos lados al principio. Tuvieron bastante tiempo para que lo estabilizaran porque si tenían una base de 100 players al día o menos y de pronto pasar a tener Claro. un millón de conexiones concurrentes, no sabés de qué disfrazarte, ¿no? No tenés idea de qué disfrazarte en ese momento, digamos. Es un gol, pero Sí. no es, es muy fácil y porque ahora tenés Twitch y porque ahora tenés los streamers, que de pronto alguno encuentre tu juego, le cope, tengo un montón de seguidores y de pronto te levantaron las views a lo Claro. loco, digamos, las instalaciones o los plays, digamos. Wow, tremendo. Ahora sí, Sol. Por algo que mencionaste hace un ratito, que eran los test de estrés y cómo uno Ujú. hace pruebas y toma métricas del funcionamiento de un juego. Uno normalmente en aplicaciones tradicionales actuales hace pruebas de cuántas requests te banca el servidor, con cuánta gente en simultáneo. Me interesa mucho saber cómo se toman esas métricas en juegos y qué herramientas se usan para tomar esas métricas. Las tomas muy parecido, es igual. Vos quizás en lo que es software te ingenias, o, primero, en lo que es software tenés un montón de herramientas de stress testing, digamos. Sobre todo si estás probando endpoints o cuestiones así, tenés para elegir. Y en juegos tratas de simular lo mismo. En juego haces niveles sandbox, que se llaman. Supongamos que estás haciendo un juego multiplayer. Y querés ver hasta cuántos jugadores concurrentes va a manejar el servidor antes de laggar o antes de ponerse lento. Y generas un nivel sandbox, no vas a conectar tanta gente porque no vas a tener tanta gente, pero generas, por ejemplo, NPCs que hagan las veces de player o que empiecen a hacer actividades del player. La misma actividad, totalmente random, dale un set de 10 acciones y que las hagan totalmente aleatorias, simplemente para pegarle al servidor, nada más que para eso. Y del lado del servidor, tenés primero las mismas herramientas propias del servidor, digamos, para saber cuáles los requests y cómo es la respuesta, digamos,
el servidor físico, digamos, el tiempo de respuesta y después el software tuyo, el servidor tuyo del juego. Y después, por otro lado, los dos engines tienen como sus propias tools de profiling, digamos, donde vos, bueno, cuando ves que se pudrió todo, cuando ves que se rompió todo, en ambos casos vos tenés la posibilidad de tomar snapshot en una parte de tiempo que básicamente tomás una foto de algo significativo, por ejemplo, 60 frames, que pueden ser 2 segundos dentro del juego. Y en esos 60 frames vos tenés un reporte bien detallado de qué pasó en esos 60 frames, cuáles son los procesos que más te consumieron recursos o no, si te consumieron CPU, si te consumieron memoria, si te consumieron video. Y ahí empezás a ver, y ahí empezás a hilar y decías, mira, eh, 10.000 usuarios conectados peleando, no pasa nada, pero 10.000 usuarios conectados abriendo el cofre todos al mismo tiempo pasa porque el cofre hace tal cosa que pide tal cosa a la base de datos y ahí empezás como a hilar un poquito más fino de dónde puede venir. Pero no te queda otra que eso, generar ambientes sandbox y empezar a pegarle con bots propios tuyos, digamos, o sea, que un nivel que básicamente genere players que hagan las acciones y vas probando. Y aún así, con todo eso que vos hagas, nada, no te garantiza nada. Porque después vienen los players y encontraron algo que vos decís, no, no puede ser. Eh, en los juegos que son monstruos, yo la verdad que el nuestro era, el que estábamos trabajando no era un monstruo, pero sí tenías la posibilidad de darle mucha libertad a los players en, en las cosas que tenías que hacer, o que podían hacer, perdón. Eh, y era que recibir un reporte de un player que tenía lag para empezar a recibir reporte de que el juego se había caído. ¿Por qué? Porque si se ponían tal casco, con tal cuerpo, con tal espada, con tal escudo, y se ponían tal poción y se iban a pelear a tal lugar y peleaban con tal jefe, se lagueaba el juego. ¿Y qué hacían todos? Todos iban a hacer exactamente eso y reventaba. Entonces teníamos que ver qué es lo que pasaba con la combinación exacta esa que habían logrado para saber qué es lo que, por qué generó, qué fue lo que generó, digamos. O sea, que por más que vos tengas un montón de recaudos, cuando tienen esa posibilidad de elegir, también es una lotería, digamos. Roga que no pase. Es No, impresionante porque no hemos en cansado que nos general, pase eso. Dios mío, Es tremendo. es como lo compartís en Twitter y todo el mundo va a echar moco, literalmente. Pero era Es así, no, era tremendo. así, era tremendo. Bueno, una también, esa fue un error de uno de los developers, digamos, nada, no sé, no entiendo ni cómo se le pasó. Pero era un botón que daba reward. Eh, y una vez que te daba la primera reward, como que se había olvidado de deshabilitar. Pero no entendemos incluso cómo pasó tantas etapas, porque no solo pasó la etapa de desarrollo, sino pasó la etapa de QA y pasó a producción eso. En cuestión de 2 horas, fue una cuestión de que los players se habían llenado de recursos porque apretaban, habían hecho un bot ya que apretaba. O sea, en 2 horas era un caos total. Tuvimos que agarrar, frenar el juego, volver la base de datos 2 horas para atrás. Un lío tremendo o sea, cuando tenés errores humanos y a la primera que alguno se dio cuenta, chao, Lola. Wow, tremendo. Eh, Todos lo probaríamos, obvio, sí, si yo si hubiera sido un player también lo hubiera hecho, digamos. A lo largo de tu carrera, ¿cuál es el desafío como programador? No, había hay 1.000.000 de factores. Bueno, el caso el WoW es el WoW, el Live Online, son juegos que tienen historias hermosas, digamos, donde vos tenés dos casos, que la comunidad ayuda o que la comunidad te va a tratar de voltear lo más que pueda, digamos. En nuestro caso la comunidad no ayudaba, entonces era un problema, digamos. Pero cuando la comunidad colabora es hermoso porque incluso hay mucha gente que le dedica horas y horas y horas y horas y horas de su vida al juego. Claro. Y escucharlos a esas personas es tremendo. Es tremendo porque tienen un entendimiento incluso mucho mayor que uno de lo que está pasando en el juego y de cómo están usando el resto de los jugadores del juego. Entonces, lo ideal es estar del lado de la comunidad siempre, digamos. A lo largo de tu carrera, el desafío como programador del que más orgulloso. No suelo estar muy orgulloso de las cosas que hago. Es como que en el momento digo, che, qué lindo esto, y a los 4 meses dije, ¿por qué habré hecho esto? Qué feo está esto, digamos. Creo que de hecho, creo que lo que más orgulloso siempre me ha puesto es eso, nunca he hecho algo que diga esto está bien, o esto está perfecto. O sea, cada vez que termino algo digo, bueno, esto está bien, y es muy común ver en mis códigos, si no está en el código, ver en algún documento el enorme to-do de cosas que me hubiera gustado agregar. Y creo que lo que más contento me ha puesto a lo largo de todos estos años, y lo que más triste me pone este último año que no he podido programar,
es que siempre que agarro algo viejo voy encontrando la forma en que lo podría haber hecho mejor. Creo que eso es lo que más me gusta, el decir, que es lo que siempre le digo a los chicos, por ejemplo, un patrón que veo muy común en todo lo que es esta nueva cama de desarrolladores, el refactorizar. Hacen algo, terminan de hacer algo, durante el proceso de hacer ese algo aprendieron o se dieron cuenta de cositas o le hicimos notar cositas y ya quieren refactorizar para hacerlo bien. Ya está funcionando eso. Déjalo así, conviví con eso que hiciste y la próxima vez que tengas que implementar algo así, ya tenés la experiencia para hacerlo. No es necesario estar tratando de mejorar tu código constantemente durante el proceso de desarrollo. Tu código tiene que mejorar en la siguiente desarrollo. O sea, vos hiciste una tarea y si sabes que hay cositas que Claro. tienen falencias, aprendelas para la próxima. No vuelvas todo el tiempo para atrás porque si no entras en un loop, nunca tu código va a estar perfecto. Y si consideras que tu código está perfecto es porque te falta aprender algo. Eh, entonces no vuelvas para atrás todo el tiempo, porque entras en un loop en el que nunca vas a terminar algo. Ninguna arquitectura va a ser perfecta la primera vez, ningún código va a ser perfecto la primera vez. Lo importante es eso, es decir, che, bueno, esto está mal. Entiendo que está mal. Funciona, pero está mal. La próxima vez, cuando empieces a hacer eso, decís, che, estaba mal la otra vez. Y yo lo quería hacer así, lo encaras así. Y decís, bueno, está mejor, pero no está perfecto. Y la siguiente vez lo iteras un poquitito más. Y la siguiente vez lo iteras un poquitito más. Hay veces que tenés que volver para atrás. Hay veces que no te queda otra y decís, bueno, está bien, estaba mal, pero ya pasó de estar mal a estar muy mal. Pero en la medida de lo posible, tratar de evolucionar para adelante en cuanto al desarrollo, seguir produciendo y seguir iterando vos, digamos, en tu proceso de aprendizaje que volver a algo para atrás, digamos. Eh, pero es eso, creo que nunca he hecho algo que diga, che, esto está lindo, esto está bueno, siempre le voy a encontrar algo. Y creo que lo que más me gusta es eso, justamente, saber que siempre lo podés encontrar algo. Está bueno. Decías algo y me sentí identificado también como programador. Me costó mucho tiempo entender los tiempos de mercado también, ¿no? Entonces, siempre era muy frustrante armar algo y programar algo y que después se tirara, o programar algo que sabía que no estaba elegante y de repente, bueno, tenía que dejarlo así, porque hay que salir al mercado y hay que generar ingresos también, especialmente Tal cual. cuando la empresa es tuya digamos, y de vos dependen un montón de gente, ¿no? Eh, pero sabes que es algo que me costó mucho tiempo entender, varios años, A mí y es hubo dos importante. cosas que me costé, y a vos también te debe haber costado la misma, y a todos ustedes les va a costar la primera, que les voy a decir que es, lo hago yo versus busco si ya está hecho. Ah, La cantidad de frameworks que hice, la cantidad de librerías que hice, y en ese momento estaba orgulloso de mi librería, ¿eh? Es como que digo, che, qué bien. A los 2 meses dije, ¿por qué hice esto? No lo puedo mantener. Y mirá esta solución que ya funciona bien y ya hay otro que le está manteniendo. Hoy me costó muy mucho. O sea, desde los 20 hasta los 30 y algo, 30 y pocos, era una máquina de desarrollar cosas propias. Una estupidez total. De los 30 y algo al día de hoy es, bueno, hay que hacer esto. Bueno, a ver qué hay. De algo de lo que hay me sirve, sí, joya, algo de lo que hay me sirve y una parte, bueno, tomo esa parte. Cuando ya nada me sirve, arranco algo mío. Pero esa fue la primera cosa que me costó muchísimo, sacarme eso de la cabeza, que me está costando ahora con los chicos nuevos dentro del estudio, digamos, como que los dejo que hagan cosas, simplemente los dejo que hagan cosas, si hay tiempo, obviamente, si no hay tiempo no, les digo, che, usen esto, no inventen nada, tienen que usar esto porque tenemos que entregar en un mes, pero mientras haya tiempo los dejo que hagan sus propias cosas, simplemente para que se choquen con la misma pared que nos hemos chocado todos, en el cual vos empezás a hacer y te das cuenta justamente que si había una librería que ya lo hacía, era porque se chocaron con un montón de paredes, las cuales vos te empezaste a chocar de pronto, digamos. Pero está bueno, ese aprendizaje a mí me parece muy lindo, muy interesante. Sobre todo porque yo no soy una persona muy teórica. A mí siempre me ha costado mucho. Hay un montón de programadores que veo que agarran, se sientan, leen la documentación, la tienen todo en la cabeza, se sientan y programan todo. Yo empiezo a leer la documentación, me aburrí, me senté, empecé a programar hasta que salió andando y después veo la documentación y digo, ah, mira, qué negro. Bueno, borro y arranco de vuelta. O cambio esa partecita, pero me aburre muy mucho la teoría. claro. Eh, y cuando veo que los chicos son así, los dejo porque sé que es la forma en que van a aprender. Si los Sí. pongo a estudiar una librería de alguien, sé que no es su forma de aprender, o tenés perfil de todo, pero bueno, también hay que tratar justamente de identificar el perfil de cada persona.
Pero esa me ha costado mucho. Y la otra, la que dice Pablo, es la de decir hoy mismo, tener que decirle a los chicos, mira, yo entiendo que está bien y te voy a decir algo que va a doler. Muy probablemente este enemigo que estés armando, si el día de mañana conseguimos funding o si el día de mañana este proyecto se vende, este enemigo se tira a la basura y se arranca de vuelta. No le pongas tanto amor. Sí, Que es la tercera cosa, no te enamores de nada de lo que hiciste. Lo que hiciste es todo desechable, digamos. Hay que enamorarse de lo que les digo, de la capacidad de poder hacer. Eso es lo único que es lo que a la larga es lo que te das cuenta que va diferenciando a una persona que va a ser un muy buen programador de una persona que va a tener buenos conocimientos técnicos, pero que muy probablemente su carrera vaya por otros lados. De más management o de más de ese tipo de cosas, digamos, en los cuales les interesa la programación, pero no tienen ese amor por estar todo el tiempo tratando de aprender. Eh, bueno, calculo que a Pablo le ha pasado. Che, hay que hacer esto. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con Python? ¿Sabes Python? No, pero quiero aprenderlo. Y sí, capaz que estuviste 3 4 horas haciéndolo y anduvo barbo y después no lo ves nunca más, pero vos querías hacer Python porque querías ver cómo era Python, digamos. Entonces sí, como que se sí, empiezan a diferenciar mucho los roles ahí. sí, sí, tal cual. Renegar desarrollando te hace aprender bastante, totalmente. Eh, y también estar abierto a la crítica o a la posibilidad de cambio de tu código te hace aprender bastante, digamos. Es lo que le digo, la persona enamorada del trabajo que está haciendo generalmente genera una persona. Si una persona está muy enamorada de su trabajo, a menos que sea el mejor programador del mundo, a la primera que alguien. Es una persona muy difícil para trabajar en equipo. Esa es la realidad. Sí, Porque si estás muy enamorado de tu código, te va a doler cualquier cosa que haya en tu código, ya te pones a la defensiva. Es muy difícil y en todo, no solo programación. El artista que esté muy enamorado de su el sonista, que esté muy enamorado de su sonido. Los game designers son tremendos. Los game designers trabajan dentro de un marco teórico la mayor parte del tiempo. O sea, el game designer, lo que ellos arman, a lo que ellos ven, dista mucho. Eh, y es muy difícil que acepten que lo que ellos pensaron a lo que están viendo es así, lo que pasa es que, bueno, no se imaginaron que iba a ser así. Entonces, como que acepten que, bueno, listo, lo mío era mucha teoría, en la práctica no funciona, vamos a hacer estos cambios versus, no, no, lo mío es teoría, lo que hice está bien y así tiene que ser y ustedes lo programaron mal, que eso genera infinitas charlas, digamos. uy, sí, Dios mío. Sí, me pasa con principal engineers, inclusive personalidades muy Muy narcisistas, bravas. si se quiere, también son difíciles de trabajar algunos. Nosotros hace poquito, bueno, en este proyecto que ya hemos acabado todos los devs, había un programador también, millones de años de experiencia, ¿no? Millones, o sea, estamos hablando de una persona que ha trabajado en títulos desde una Atari hasta una Play 5, de toda la experiencia que vos quieras. Tuvimos 2 años trabajando, 6 años chocando, peleando todos los días, todos los Ah, días. No aceptaba absolutamente nada que le dijéramos. Después de 2 años llegó un impasse en el cual a nivel técnico nos seguía porfiando, digamos, pero se daba cuenta que a nivel conocimiento del juego, que es lo que traté de explicarle en el momento cero, y eso es otra cosa muy, muy rara en lo que es software en general. Esto no es solamente juego, de lo que es software en general. No importa el seniority que vos tengas como programador, importa y suma muy mucho la experiencia que vos tengas en el producto que estás desarrollando. Entonces, una persona que la rompa programando y que entre recién a un proyecto versus una persona que probablemente no sea un crack de la programación, pero hace 4 años está en ese proyecto, escúchalo, porque se ha chocado con todo y ha visto todo y lo conoce el proyecto. Entonces, cuando vos quieras hacer algo porque eso que estás haciendo es la forma correcta de hacerlo y está perfecto, pregúntale por qué no lo hizo antes. Pregúntale si es por una falta de conocimiento que no lo hizo o si porque lo intentó hacer y se rompió todo por X lado. A nosotros nos pasa esto. La persona no evaluaba que nosotros no habíamos intentado hacerlo. O sea, él pensaba que no lo hacíamos porque no nos salía. Lo agarraba, lo hacía, rompía. Lo agarraba, lo hacía, rompía. Lo agarraba hasta que en un momento, bueno, se dio cuenta de empezar a preguntarnos antes de hacer y llegamos a un acuerdo, digamos. Pero hoy por hoy está como líder del equipo de desarrollo que continúa trabajando en el juego. Hoy por hoy tenemos una amistad enorme nosotros porque hemos estado 2 años hablando todos los días y 6 meses de esos 2 años peleando, ¿no? Y le dije el otro día, le digo, se te van a ir todos los chicos, porque es muy difícil trabajar así, digamos. O sea, ahora se encontró con un equipo al cual él le impone las reglas de lo que conoce el juego, más su ego en cuanto a programación. Entonces es complicadísimo laburar hoy por hoy con él.
Sol, ¿Cómo? tenía una pregunta ahí. Ajá, y después le respondemos a ese. Ah, Dale. ¿Cómo tratas con una persona así y paciencia? sí. Nosotros con paciencia logramos llegar a un buen punto, o sea, con paciencia logramos armar un buen equipo de trabajo. Eh, Paciencia. Nos ha pasado en el estudio también de que hemos dejado que gente se vaya, es la realidad. Era muy buen programador, pero es muy difícil integrarlo dentro de un equipo de trabajo. Sí, Entonces, lamentablemente, hay algo que nosotros siempre decimos que vos, la falta de conocimiento con mucha proactividad y con mucho escuchar a tu equipo, escuchar a tus líderes, escuchar, lo terminas solventando, lo terminas aprendiendo. sí, Ahora, un muy buen programador que no tenga eso es muy raro, a menos que lo pongas a trabajar en algo muy solo, te va a generar siempre muchos problemas. Eh, y tenés un montón de casos, ¿eh? Tenés el caso de los que son tremendos programadores que no te van a generar nunca un conflicto, pero sabes que son personas que nunca la vas a sacar de un nivel de senior engineer, por ejemplo. O sea, estamos trabajando con un chico que es así, es tremendo, ¿eh? Es un animal. Vos lo que le des, agarra, te lo resuelve en 2 horas. Imposible pasarlo del rol de senior, imposible. No tiene soft skill, para nada. Entonces, no, le es imposible comunicarse con un cliente, le es imposible comunicarse con otros miembros del equipo. Es facilísimo de trabajar con él, pero no puede manejar un equipo. Y está perfecto. Hay que saber justamente leer a las personas e ir acomodándote, digamos. Y en esta pregunta, ¿cómo la tratás? Va a depender mucho en la posición que te encuentres. Si no te queda otra que trabajar, que en el caso nuestro, que era eso o perder el cliente, paciencia y buscarle la forma. En algún momento vas a encontrar una forma de trabajo. Si no, en el caso nuestro, que también nos ha tocado como dueños del estudio, nada, evaluar si realmente le hacía bien o no al estudio. Porque software, juegos, son trabajos cooperativos. Nadie va a poder hacerlo solo, es la realidad. sí. Y sepan también que las discusiones de trabajo suceden. Es importante también que sucedan, la contraposición de ideas. Y, y es muy importante y más importante todavía nunca tomárselo personal. Las discusiones de trabajo son de trabajo, nada más. ¿Sí? Es importante eso porque si no, si te lo tomas personal, sonaste. Ujú. Ahí le empezás a Sí, pasar sí, sí. mal. No, de hecho, el escenario más común es que con la persona que mejor te llevas fuera del trabajo es con la que más vas a discutir dentro del trabajo. Muy probablemente pase eso. Porque generas un nivel de confianza tal que puedes decir lo que sea. Sí, Entonces, es con la que más vas a discutir y son las charlas que más te van a servir, porque son las que más te obligan a pensar eh, m- previo a la discusión. Porque vos sabés que se va a venir la discusión, entonces te obliga a pensar un poco más para o evitarla o al menos tener más argumentos, digamos. sí, tal cual, tal cual. Estás preparando la presentación y sabes, me va a preguntar de esto. A Sí, ver sí, qué le ya sé por respondo. dónde viene y la estás esperando. Y estás practicando esa respuesta nomás. Tal cual, tal cual. ¿Sol? En esto de que mencionabas recién de que hay devs que les gusta mucho orientarse por lo que es la documentación y con leerlo ya está, o que hay muchas tecnologías emergentes en el mercado, tengo dos preguntas al respecto. ¿Qué nuevas tecnologías hay emergentes o que hay que prestarles atención dentro de lo que es el ámbito del desarrollo de videojuegos? Y por otro lado, ¿cómo hace un desarrollador, y en este caso una figura tan ocupada en su vida diaria, para mantenerse actualizado con esas tecnologías? Porque es verdad que hay que dedicarle tiempo al aprendizaje. eh, ¿Y cómo haces vos, digamos, para mantenerte actualizado en ese sentido? En juegos, por, en juegos, si bien hay muchas cosas nuevas todo el tiempo, es lo que yo decía al principio, hay como que es una ventaja, quizás. Hay dos grandes engines. Entonces, como que de última te tenés que mantener muy actualizado en cómo van eso. Te tenés que mantener muy actualizado en cómo va Unity y cómo va Unreal en ese punto en particular. Después sí tenés que estar muy al tanto de todo lo que es el entorno alrededor de eso, todas esas otras herramientas que estábamos mencionando. Hay un montón. Y hay un montón todos los días y todos que es algo recomún, te ofrecen el showcase y todos te venden espejitos de colores y todas son fantásticas, digamos, y tenés que ver cuál te va a servir.
pero quizás a lo que es web, por ejemplo, o a lo que es software, pero más que todo en web. Web, en los últimos años hay una cosa que hay 700 frameworks distintos, 80 lenguajes nuevos, ya no sabes cuál es el que tenés que aprender, cuál es el que va, cuál es el bueno, cuál es el malo. Eh, entonces, como que web es como mucho más bravo estar on top. Juegos pero no es tanto. Tenés que estar más on top más en el mercado en sí, que es un poquito más feo esa parte, digamos. Tenés que estar independiente de la tecnología, tenés que estar muy presente en que lo que estés haciendo no se esté quedando obsoleto porque cambió lo que se está jugando. En el caso mío, que lo que me gusta es la parte tecnológica y al día de hoy, si bien no son tantas las horas que tengo para estar atento, digamos, a las cuestiones tecnológicas del estudio, por suerte puedo seguir estando ahí. Eh, Hago proyectitos, el equivalente al freelo que hacía antes, pero con cosas que me interesan. Entonces sale la nueva versión de Unity que tiene tal y tal y tal y tal feature. Buenísimo, agarro, le instalo, abro Unity. Bueno, a ver qué son estas y estas cosas que me mencionan. Y me hago un proyecto que no va a llevar absolutamente a la nada, que va a ser borrado el disco una vez que termine, pero lo pruebo, me fijo para dónde va. Trato de darme una idea qué nos podría haber solucionado eso si lo hubiéramos conocido antes. Empiezo a evaluar si vale la pena el cambio o no. Si estamos en un desarrollo muy temprano de un proyecto y esto veo que nos puede llegar a solucionar un problema, propongo el cambio. Pero hago eso, mucho proyectito propio, mucho ver video. Eso es algo que hace un año atrás no entendía la gente que en vez de jugar miraba videos de gente jugando, no lo entendía. Hoy por hoy veo videos de gente programando, es una cosa loca, o sea, es como que me pongo el video porque estoy haciendo cualquier otra cosa y pongo el video solamente para ir escuchando o para en algún momento que me interese prestar un poco de atención a ver cómo va y ver qué cosas hay. Eh, pero también llega un punto que tenés que empezar un poquito más a confiar en lo que mencioné hace un rato, en los leads, digamos. Un par de personas claves dentro de tu equipo de ingeniería, de tu equipo de arte, de tu equipo de game design y confiar que esas personas están haciendo ese trabajo. No te queda mucho más que eso a veces. Tal Pero es una cual. embole. Y Es una embole. Si les gusta sí, programar, evítenlo. sí. Y es como que también vas negociando ese tiempo, digamos. Yo a mi manager le digo, necesito este día para probar cosas, innovar. Y todo se tira a la basura después, pero alguna cada tanto sirve, digamos. Entonces le dedicas un par de horas. Sí, sí, sí. Sí, y Y si no, la otra es que metes la cuchara cuando el proyecto está arrancando. Que, porque ¿cuál es el problema cuando llegas a cierto punto en que tu día a día quizás no es tanto incluso al frente de la compu, que son un cuello de botella, no te podés asignar tareas, es la realidad. O sea, podés estar en las daily, podés estar en las weekly, podés estar en la llamada, podés estar en una reunión de planning, pero no te podés asignar tareas. Pero cuando está arrancando no sos tan un cuello de botella, porque hay un montón de cositas que se pueden ir armando mientras se está generando ese proyecto. Entonces ahí también suelo meterme, que es la parte divertida. Cualquier proyecto que arranque es divertido y ya, bueno, ya cuando la tarea va a llevar 1 hora y media, 2 horas, bueno, digo, bueno, listo, hasta acá llegué, muchacho. No me asignen más nada. tal cual. Para ir cerrando, David, ChatGPT, ¿qué se viene o cómo crees que va a influir la inteligencia artificial en el mundo de los juegos? Si es que no ya influyó, digamos, a esta altura. Eh, Bueno, yo a esta movida de ChatGPT, a toda la movida IA, yo soy muy reacio a por ejemplo, y sigo siendo muy reacio a las cripto, sigo siendo muy reacio a los NFT. Para mí va a ser, y con los NFTs, con las cripto no, con las cripto la pifié horrible, pero los NFTs yo a la primera que salieron los NFT, a la primera que vi que salieron los que juegos, dije esto es temporal, una burbuja que va a explotar rapidísimo, no va a durar absolutamente nada. Pasó. Todos los estudios incluso que dedicaron todos sus recursos a lo que es NFT, tuvieron que pivotear de vuelta o hasta cerrar. Ha sido bravísimo, digamos. Wow. Con la IA me pasó totalmente lo opuesto. Es como que la adopté del momento cero. Como que todo el tiempo quiero ver qué podemos hacer con lo de IA. Me encanta. ChatGPT para mí reemplazó a Google. Estoy todo el día hablando con ChatGPT, todo el día. Hasta que me dice, de mi base de datos de septiembre de 2021, y digo, bueno, ya está, voy a Google, que está un poquito más actualizado. Eh,
pero eso me encantó. Y nos ha servido muy mucho en cuanto a juego todavía. Todavía estoy tratando de encontrar la vuelta de en dónde ponerlo. Por ejemplo, cosas en lo que lo están usando, que son como las obvias, digamos, que son las mismas que se me habían ocurrido a mí, eh, que son las fáciles, generación de diálogos, por ejemplo, generación de diálogos de NPC, eh, ese tipo de cosas que ChatGPT las resuelve hermoso, digamos, porque te resuelve diálogos contextuales, entonces fantástico, se está usando un montón. El otro día vi un proyecto que me fascinó, que es el que a mí me hubiera encantado que se me ocurriera y hacerlo, que es básicamente el Sims. Metieron en un escenario totalmente vacío, 40 personajes, con IA cada uno, lo dejaron, y al tiempo los personajes ya hablaban entre ellos, habían empezado a construir cosas, una cosa fantástica, hermoso ese proyecto, es totalmente experimental, nunca iba a ser un juego. Eh, pero me encantó esa idea. Y justo lo que está diciendo, claro, sí, sí, sí. Eso de los NPC fue tremendo. A mí me encantó la experiencia esa que la vi, algo que me hubiera gustado hacer a mí. Me hubiera gustado hacerlo y quedarme en tiempo viéndolo a ver qué hacían. Y estaría un montón de horas viendo a ver qué hacen. Pero fue impresionante la evolución que Qué lograron. O sea, bárbaro. al momento que los NPC empezaron a hablar y ya habían construido algo, fue como muy bueno. Organizar eventos entre ellos es fantástico. Todavía creo que está corriendo, ya ni sé qué están haciendo. Y otra cosa que esta sí nos sirvió muy mucho también para como herramientas, que esto es lo que digo siempre. Que todo el mundo dice, bueno, chat GPT o cualquier otra de estas tools va a reemplazar a los programadores. O eh, Midjourney o Leonardo ahí van a reemplazar a los artistas. Y no, porque por ejemplo, ChatGPT es el claro ejemplo. Te da un montón de códigos de cómo puedo resolver las cosas. Un montón. Otra vez estuve media hora peleando con ChatGPT porque lo que me decía estaba todo de precado. Porque primero no van a avanzar el punto. Segundo, te puede llegar a explicar un código, pero de vuelta lo mismo. ¿Qué es lo que siempre digo? Es desarrollar lo que vos estás necesitando por lo que tenés que hacer en ese momento. Entonces, a menos que vos hayas sido excesivamente específico en lo que estabas necesitando, te va a dar algo muy global. O sea que ya de entrada ya no te sirve tanto en lo que es imágenes. Te genera un montón de imágenes, hermosas imágenes, pero se notan que son imágenes generadas por ahí. Se nota, por IA, perdón, se nota que no está a la mano de un artista que le dé ese toque único que es el que a vos te va a servir para vender tu producto. Entonces, por ejemplo, ahora, nos pasó hace poco, estamos haciendo un prototipo de un juego. Necesitamos, no les miento, como 250 iconos. Si hubiéramos contratado y es un prototipo, o sea, lo que queremos hacer con eso es empaquetarlo, un documento de venta y salir a vender, salir a buscar funding. Si hubiéramos tenido que buscar un artista para esos 250 iconos, eh, nos hubiera salido caro. Buscar 250 iconos genéricos era la opción que hubiéramos hecho anteriormente. Pagamos $5 a Midjourney, nos dio los 250 iconos en base a 250 frases que le tiramos de qué queríamos que tenga cada icono. Nos dio exactamente lo que estábamos buscando, todos con exactamente el mismo estilo, los iconos más genéricos posible. Quedó lindísimo en el prototipo, pero le falta ese alma que le da el artista, digamos. Entonces, yo lo considero a todas esas, y es lo que más me encanta, las considero tools para arrancar de ahí. Dame una idea de cómo encarar esto. Dame una idea de cómo solucionar este problema. Y de ahí Claro. arrancamos. Dame una idea de cómo puedo dibujar a una persona de 80 años tomando mate sobre un tren que va a 500 kilómetros por hora en el mar. Ah, mira, bueno, ya arranco de ahí a hacer mi propia visión del tema. Eh, para mí falta mucho tiempo para que reemplacen, pero sí veo mucho potencial en un montón de tareas que muchas veces son medios irrelevantes y te puede dar una mano. Por ejemplo, justamente generación de diálogos de NPC que son NPC de relleno, y tirar un par de parámetros y que genere. Mientras no te tire ninguna obscenidad y después te baneen el juego por eso, va para adelante, digamos. Si nadie los lee, a los NPC pobrecitos. Eh, Tal cual. entonces, creo que a mí me encanta. Todo lo que está pasando me encanta. Siento que va a aportar un montón. No se me ocurre bien cómo podemos implementarlo nosotros todavía dentro del estudio, salvo esto de ahorrar tiempo. Hicimos lo mismo con sonidos también. Generamos un montón de sonidos con voces hermosas, sí, pero son todos iguales. Todo el Diablo 4. Estamos jugando el Diablo 4 constantemente, digamos, ni una voz cambió de tono. Pero bueno, a nivel prototipo sirve. Quiero mostrar un punto de que esto es lo que quiero hacer, pero con plata lo voy a hacer con gente, básicamente. Claro. Excelente. Chicos, ¿alguna pregunta más?
Bueno, David, a ver. RPG por turnos. No los nuevos RPG que requieren que vos seas hábil, como todos los nuevos RPG. Por turnos, que me den tiempo a pensar lo que está pasando. Eh, el Fallout es el claro ejemplo de... Me encantó, lo jugué a todos los Fallout porque soy muy fanático de la serie Fallout en general, pero es como que el pasar del 2 al 3, en el cual el del 3 ya dependía mucho para sobrevivir de mi propia pericia con el teclado y mouse, fue tremendo. Fue tremendo, pues me costó muchísimo, soy horrible jugando, muy malo jugando. Pero si me das tiempo para pensar, ahí me gusta más. eh, y después estrategia, son los dos que más me gustan. Pasa que tengo un tema, un truco de por qué son los dos géneros que más me gustan. Todo lo que es primera persona, cualquier juego de primera persona, me marea muchísimo. Tengo un motion sickness altísimo. Entonces, puedo jugar media hora, como mucho, y después estar acostado 3 horas. Es horrible. ¿El Elder Scrolls es mayor que Fallout? Puede ser. Bueno, no lo puedo jugar nunca al Elder Scroll por los motivos mencionados. Me hubiera encantado. El Civilization he pasado días. Civilization. Desarrollaron juegos en VR, Baldur's Gate juegazo. En VR no hicimos juegos, en VR hicimos soluciones. Muy artístico era eso. Y una que estuvo buenísima. eh, es en sí, volviendo a la pregunta de hace un rato de si estamos orgullosos o no, no del código, pero sí de lo que logramos hacer con lo poco que teníamos. em, Era una startup que querían usar Unity porque ellos tenían un escáner 3D. El escáner 3D te generaba un modelo con un formato medio raro, y nosotros después de un montón de investigación logramos que el objeto ese que se escaneaba con el escáner ese 3D lo importamos en Unity, o sea, lo convertíamos, lo logramos importar en Unity, lo renderizábamos en escena con las texturas que habíamos logrado obtener del escáner 3D, o sea, que se veía en escena el modelo, y habíamos logrado, mediante VR, que una persona pudiera interactuar con ese modelo. ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? La gente esta que desarrolló ese escáner 3D lo conectaba, que era para dispositivos iOS solamente, lo conectaban al iPad, y entonces era como una especie de asistencia técnica remota para maquinaria muy especializada. Entonces, ellos agarraban y decían, che, tengo un problema con este motor. Agarraban y escaneaban el motor por todos lados, te mandaban, vos como técnico del otro lado, abrías el software que habíamos hecho nosotros, que era en Unity, recibías ese escaneo 3D que había hecho el software de ellos, digamos, del motor, con la textura, y la persona de este lado, con VR, podía empezar a decir, bueno, acá tenés que hacer tal cosa, acá, y le ponía flechitas, giraba, y entonces la otra persona con el iPad veía su modelo que había escaneado, pero él lo veía en la vida real, y todos los elementos y flechas que el técnico estaba poniendo sobre el objeto 3D se ponían en el mundo real, por decirlo de alguna forma, a través del iPad. Eh, Guau. lo lindo de todo eso fue que lo hicimos al 80% sin tener el escáner. Es como asumiendo que esto va a funcionar, nunca lo habíamos podido probar. Obviamente anduvo medio rari la primera vez. Cuando nos mandaron el escáner, ahí pudimos hacer que todo congeniara más, digamos. Pero eso fue lo más Tremendo. lindo que nos tocó hacer. Wow, qué proyectazo. Eso estuvo bueno, estuvo lindo, lindo. No, nada que ver con Tremendo. juegos, nada que ver con juegos, pero estaba bueno porque el desafío fue grande y aparte la tecnología. Nosotros cuando nos mandaron el escáner, estábamos con el iPad por todos lados, te escaneamos cualquier gilada. Estábamos felices. Ahí Nico tiene una pregunta también. Sí, profe, volviendo, perdón, David, profe David ya. Eh, Volviendo al tema de los juegos. A mí siempre me interesó mucho la parte, los que son simuladores. Por ejemplo, simuladores de autos, así, digamos, Dirt, Assetto Corsa o incluso de otras cosas, el Microsoft Flight Simulator. Y hay algo que últimamente que yo estoy notando en la cronología del desarrollo de estos juegos o simuladores, que es que cada vez las versiones de estos simuladores salen más espaciadas una entre ellas. Es muy, muy común ver hoy gente jugando, o bueno, profesionales usando estos simuladores de hace 10 años, que hace 10 años, digamos que con esa tecnología de hace 10 años,
son muy, muy realistas y muy, digamos, muy ya cercanos a lo que es la vida real. Y seguramente por eso se da esta situación de espaciado, incluso extrema, entre una versión y otra de los simuladores. Eso a mí me preocupa bastante porque eh, digamos, en otras épocas, del 2000 al 2010, era común ver que las compañías, no sé, vamos a poner, irnos a los simuladores, ¿no? Pero ir a Rockstar Games, por ejemplo, y vamos con el GTA. Estos tipos te sacaban en un año 2 GTA. Hoy por hoy, el GTA V está desde el 2013, hace 10 años que está, que la gente juega ese y todavía no salió el próximo. 10 años estuvo. Entonces, si bien, bueno, está claro que cada día los juegos, los simuladores y todo son más grandes. eh, yo pienso que si esta curva sigue aumentando, en algún momento vamos a llegar no sé, que salga un simulador de algo y que por los próximos 20 años no salga otro, que este sea el único, que la empresa decida no desarrollar más y que la competencia se dé cuenta que no puede ganarle con nada. eh, que bueno, que es lo que está pasando en muchos simuladores. Este es un gran miedo que tengo y me gustaría saber qué opinás vos al respecto. Pasa que ahí hay un tema, digamos. Primero, el tema simuladores es un toque más complejo porque para que un simulador quede bien y para que un equipo te pueda desarrollar un simulador que justamente lo puedan usar pilotos para entrenar, que es claro ejemplo, digamos, que diste en un montón de simuladores de autos, el funding tiene que venir de escuderías o de equipos, o tiene que venir de ese rubro, digamos, porque no es tan grande la base de jugadores como para la inversión que vos vas a hacer para desarrollar eso y que quede bien versus la ganancia que vas a obtener. Ese es el principal problema que tienen. Apenas salieron los simuladores, apenas salió el Flight Simulator, todos jugamos al Flight Simulator, todos queríamos ser pilotos de avión. Hoy por hoy ya quedó una base de jugadores que son los que les gustan ese tipo de juegos y comparada con la base de jugadores que les gustan eh, los RPG, los juegos de aventuras, es mucho menor. Entonces vos, si tenés que como publisher, como empresa, decir dónde voy a poner la plata, dónde voy a poner 3 millones de dólares para acá a un año, o 2 años, o 5 años que dura el desarrollo, pero después esos 5 años o 3 millones se me transforman en 15 millones, la pongo en el juego que la gente me lo va a comprar más, que tenga más base de usuarios hoy por hoy. Eso pasa con los simuladores, los muy pro, digamos, los que vos mencionás que nada, siguen usando el de hace 10 años, pues probablemente el de hace 10 años haya sido el mejor, porque probablemente haya el que más funding haya tenido en ese momento. Y a nivel económico, quizás hoy por hoy estén en ese de que si no viene la FIA y me pone plata para hacerlo, o viene a un estudio y le pone plata para hacerlo y para estar 4 o 5 años haciendo algo piola piola, nadie se va a embarcar en eso. Es la realidad. Con respecto al otro tipo de juegos que vos mencionás, GTA, que hay un montón de casos de juegos que vos decías hace 10 años deberían haber salido. Ahí lo que uno va leyendo internamente vaya a saber realmente cómo es, ¿no? O sea, yo acá la info que tengo es la misma que puede llegar a tener vos, que es de leer de lo que va sucediendo y de lo que sabemos que a nosotros pasa en base a que vas a un evento y charlas con un potencial comprador de tu juego. Em, Hay algo que ha ido pasando últimamente. Si vos te fijas, las primeras generaciones de consolas duraban mucho más tiempo. O sea, la diferencia entre Play 2 y la Play 2 fue eterna. Que como 30.000 años duró la Play 2. Vaya a saber cuántos años duró. La Play 3 duró mucho. La 4 no duró tanto. De la 4 y la 5 hubo muy poco tiempo, digamos. Y ya la siguiente generación está acá, a la vuelta de la esquina. Entonces, el hardware ha ido evolucionando mucho más rápido, porque sí, porque se puede. Eh, y vos, como por ejemplo los que hicieron GTA, si hoy por hoy te sacan el GTA que capaz que empezaron hace 5 años, muy probablemente la calidad gráfica a lo que ellos apuntaban en ese momento, que era lo mejor que podías tener en la consola en ese momento, hoy por hoy ya estás 1 o 2 generaciones atrás, porque evolucionó muy rápido la generación de consolas. Entonces vos entras en un punto en el que decís, ¿qué hago? ¿Saco el juego y que me critiquen el apartado gráfico porque lo primero que van a decir es que un juego que salió con la calidad gráfica de la generación anterior? ¿O cambio mi juego para la nueva generación de consolas? Y ese cambio para la nueva generación de consola es
tremendo. O sea, no te digo que arrancaste de vuelta el juego, pero si tuviste 3 años de desarrollo y 2 años más de vuelta te comes para ese cambio. Es mucho, es muy bravo. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. El otro es que hay muchísimos juegos, muy mucho. Entonces, si bien las inversiones son abismales, porque son monstruosas, o sea, eh, en el juego sí tenemos bastante claro, digamos, porque uno va a eventos y escucha y habla y sin querer te cruzas con alguien que trabajó en Ubisoft o que trabaja en Ubisoft. Estamos hablando que esa gente invierte 100 millones de dólares en un juego, o sea, son estupideces lo que invierte en un juego. Entonces, tenés que asegurarte que lo que vas a sacar va a ser mejor que cualquier otra cosa que esté en el mercado. En esa búsqueda de la innovación tardan un montón. Y de vuelta lo mismo, tardas un montón, te pasó a la siguiente generación de consolas. eh, entran en un loop, digamos, del cual es medio difícil a veces salir rápido. Y cuando no pasa eso, cuando lo sacan rápido el juego, tenés el ejemplo de lo que le pasó, por ejemplo, a la gente del Cyberpunk. Acá dieron el ejemplo bien, bien Juan. El Cyberpunk salió rapidísimo. Un desastre. Por donde lo mirabas era un desastre. Explotaba por todos lados porque rushearon los tiempos de desarrollo un montón, porque si no se iban a quedar atrás. Entonces, es muy difícil. En lo que son esas inversiones de plata es muy, muy difícil. El No Man's Sky es un claro. El No Man's Sky fue el claro ejemplo de innovamos a más no poder, porque realmente era muy innovador para el momento que salió. Y bueno, así salió. El No Man's Sky, 6 años, 7 años después de que salió, fue hoy por hoy un juego estable, hermoso que se puede jugar. Pasa que hace 6 7 años atrás la premisa era fantástica comparada con hoy, digamos. Pero ya está, el juego ya está instalado en el mercado y ya tiene su base de jugadores. Entonces va mucho por ese lado, digamos. Es como que la realidad es esa, invierten mucho, tienen que ganar mucho y se fijan con qué van a ganar mucho. Es la realidad. Y a veces tienen un prestigio, por ejemplo, a la gente de Ubisoft. A ellos no les interesa en lo más mínimo las críticas. Ellos te sacan 3 Assassin's Creed por año, los tres exactamente igual. Te cambiaron la tapa del juego, te cambiaron un poco de skin, te pusieron 2 nubes nuevas, vamos, vamos, salga, salga, salga. A ellos no les interesa, hay estudios y estudios, digamos. Claro. FIFA. FIFA todos los años es prácticamente el mismo FIFA. Y de hecho, bueno, un FIFA es un juego también que me gusta bastante para paviar con amigos. Yo siento que el FIFA cada año es peor. Pero por eso lo mismo, estás tratando de innovar sobre algo que ya andaba bien. Eh, Está bueno, el FIFA, no sé, el 2020 estaba bueno. 2021 más o menos, 2023, déjame el 2020, era lo mismo, mejorame la plantilla nomás, poneme los nuevos stats de Messi, campeón del mundo y ya está, no inventemos nada raro, pero tienen que vender, tienen que generar, tienen que... Sí. Hay, hay, hay mucha gente, mucho incluso de la industria de lo que es la prensa gamer, que se está volcando cada vez más a lo que es el indie, porque el indie tiene nosotros, por ejemplo, tenemos una presión muy distinta nosotros. Es como que los caminos por los cuales pasan la mayoría de los estudios de Argentina son dos. O trabajás para alguien que es lo que hacemos nosotros, alguien que está dispuesto a asumir ese riesgo, en el cual, bueno, ellos me contratan, yo hago lo que ellos quieren, ellos asumen el riesgo después de si la inversión versus la plata que van a obtener, pero la dirección creativa y la dirección artística la dan ellos. O me pongo a hacer algo propio como estudio. Y si te pones a hacer algo propio como estudio, es una lotería. Puede estar bueno, puede estar malo, les puede gustar a alguien, te lo pueden comprar, lo puedes hacer, puede no funcionar, pero de última no fue. ¿Cuánto gastó un publisher en un intento fallido tuyo de juego que no funcionó? $300.000, que es un numerazo. Nosotros con $300.000 nos compramos dos casas acá en Argentina. Pero para un publisher, $300.000 contra 60, 70 millones de dólares no es nada. Entonces, como que también por ese lado es como cada vez más común encontrar cosas más lindas dentro de los que son denominados juegos indies que los AAA, digamos. Los AAA están todos ahora en una movida de lo tengo que sacar rápido, no se me tiene que pasar la siguiente generación de consola, no tengo que llegar para Navidad porque es mi mayor periodo de venta, tengo que innovar porque este juego es exactamente igual al otro o exactamente igual a otro rubro de la competencia, a otro juego de la competencia. Tienen presiones mucho más grandes, digamos, y por eso también, post pandemia, han habido tantos despidos, tantas reducciones. La pandemia dio una falsa sensación de que todo el mundo iba a estar en su casa jugando videojuegos. A la primera que le diste la oportunidad a la gente de salir, a los que nos gustan los videojuegos, nos Sí. quedamos jugando videojuegos. El resto salieron todos a correr y a jugar al fútbol, digamos. Así que ha habido también un cambio en lo que es el mercado en estos últimos años. Entonces,
que quieras o no, los ha afectado. Porque está bien, mientras más grande la empresa que tengas, mejor el juego que vas a poder hacer, pero mayor los costos que vas a tener para hacerlo y mayor la línea de innovación que vas a tener que pasar para que la gente diga, che, esto la rompe, está buenísimo. Es muy difícil, es muy, por eso mencioné al principio hace un rato que si nosotros hubiéramos seguido en software directamente antes de meternos en el mundo juegos, las variables son mucho menores en software. Software no tiene todas esas fluctuaciones. No está el software de moda, más allá de los de redes sociales, ¿no es cierto? Pero si salía de los software de social media, no está el software de moda. Entonces, mientras vos te mantengas dentro de este rubro, es muy raro esos saltos, así que en el cual te encontraste con un mercado que lo único que quería jugar era Among Us y a la semana que viene, siguiente nadie sabe qué es el Among Us. No sé si respondí más o menos, Nico, la pregunta. No tengas miedo, van a seguir saliendo juegos, pero van a seguir tardando más. Es la realidad. Pero agradece que tarden más, porque si no es lo que dijo por ahí Juan. Si no tardan más, lo estuviste esperando 5 años y es malísimo. O sea, capaz que. Bueno, nada quita que lo haya estado esperando 10 años y es malísimo, pero bueno, hay que tener un poquito de esperanza. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, también uno como jugador, bueno, yo no estoy tan metido por ahí, pero los clásicos, los grandes títulos, bueno, uno un poco tiene la culpa de seguir jugando 10 años después también, ¿no? Y seguir dando, qué sé yo. Eh, y bueno, claramente es la manera de darles la inversión también para que puedan seguir en estas cosas. Pero Ujú. bueno, hablaste de la FIA y entonces me dije, bueno, se ve que también esta gente sabe de los organismos de, de deportes y eso. Y por ejemplo, se me ocurre a mí, eh, el, ¿conoces el D-Rally 2.0, que es el simulador de rally bueno, es el único que hay ahora, El único que hay. el único que hay, el más avanzado de todos, vamos a llamarle, que usan los pilotos, es el 2019 y está a 50 pesos en Steam. Y 50 pesos argentinos. Y yo iba a decir, no puede ser, la cantidad de plata que deben haber puesto esta gente Para para, que te para dé hacer 50 pesos. el mejor simulador de esto, y yo que quiero laburar ahí, y la verdad, digamos, me llevo una decepción tremenda. Seguramente tendrá su motivo, por algo no están en quiebra, por algo nada de eso, pero ver que algo tan, digamos, una obra de arte tan bien hecha, tan útil para el mundo de los pilotos particularmente, eh, que esté a 50 pesos, digamos, que esté regalado, que esté más barato Ah, que un Hot Wheels, ¿viste? sí, Eh, sí, sí. la Pasa verdad que que, es que- lo que que a te mí digo, me motiva un poco. es una cuestión del nicho. Y otra cosa que esta la he vivido más como jugador. Y como desarrollador me he tenido que adaptar. Pero como jugador la he vivido. La aparición del mobile mm, generó un cambio para mí, para mi gusto, ¿no? La aparición del mobile generó un cambio para peor en el global de lo que es el desarrollo de juego. Porque el mobile sale con la premisa de todo el mundo tiene un celular. Y en mobile, gente que nunca jugó un juego, va a jugar un juego. Porque lo tiene en el celular mi hermana, jugando horas a un juego. Para que esa persona que tiene un celular y quiera jugar un juego, y obviamente la industria mobile hoy genera, pero un montón, o sea, la industria mobile no sé si está generando más que la de PC, es muchísimo lo que genera la industria mobile en cuanto a revenue. Eso a vos te genera que para que lo puedas generar, necesitas que los juegos sean dentro de todo casuales. Llevar un juego a lo que nosotros estamos acostumbrados, y yo juego juegos viejos por exactamente este mismo motivo que es por el cual vos lo debes jugar. Nosotros cuando uno jugaba juegos viejos había como toda una complejidad dentro del juego, porque a ellos les interesaba darte una buena experiencia de juego. Y no había tutorial y no había nada, y vos empezabas a jugar y decís, bueno, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Ah, mira lo que acabo de hacer. Bueno, empiezo. Ah, mira esto. Y de a poquito ibas descubriendo el juego, que es hermoso. Yo ya abro cualquier juego mobile, bájatelo, abrilo, tenés 35 minutos de tutorial. Yo la segunda vez que me dicen qué es lo que tengo que hacer, saco el juego y lo elimino. No quiero que me digas que tengo, déjame descubrir el juego. Hoy abrís un juego de consola, bajá un juego de consola, abrís un juego de PC y arranca igual. No me diga qué tengo que hacer, déjame que lo descubra, que me muera un poco. Pero es parte de eso, han llevado toda la industria también un tema más casual porque se han dado cuenta que así
atraen a gente que probablemente de otra forma no hubiera entrado a jugar juegos. Entonces, claro, como Pablo. Pablo nos está arruinando la industria. Culpa de Pablo es que no hay un simulador nuevo hoy por hoy. Tal cual. Así que, pero ese también es un motivo, digamos, esa le he vivido muchísimo, porque los primeros juegos que yo hacía eran basados en mi experiencia de juego, y tu experiencia de juego es hacerlo y que la gente trate de entender qué es lo que tiene que hacer. Y a la tercera vez que te dicen no entiendo, no entiendo, no entiendo, voy a decir, bueno, no sé qué hacer. Te voy a agregar los mismos tutoriales que odio por todos lados porque no sabes qué hacer. Y es como un requerimiento. Y reíte, pero muchas de las analíticas, muchas de las analíticas, o la analítica más importante que hay hoy por hoy, al menos en lo que es los juegos mobile, es cuántas personas pasaron el tutorial. Ese se considera como el punto de inflexión para un juego. Es como que un juego va mal si el drop rate, el pre-tutorial drop rate que le llaman, es muy alto. Porque quiere decir que generaron un tutorial que no fue lo suficientemente atractivo para que la persona que bajó ese juego se enganche con el juego en sí. Y no sabés la cantidad de estudios que hay y la cantidad de vueltas que le dan a la tutorialización, es como que es Wow. enfermizo, digamos, y bueno, y en PC lo noto también, muchísimo. Eh, Tremendo. Kid Friendly, tal cual. Bueno, el WoW. El WoW es el claro. Yo al WoW jugué muchísimo. El WoW no perdí, invertí años de mi vida en el WoW. Y ya al último, el WoW era buscador de mazmorra, buscador de raid, buscador de esto. Era el WoW para la gente que tiene 15 minutos para jugarlo. Que yo lo agradecía porque tenía 15 minutos para jugarlo. Pero entiendo que no era el WoW. La esencia del WoW era el juego que me tengo que juntar con mis amigos y tenemos que estar 5 horas partiéndonos la cabeza para poder terminar una dungeon. Lo hicieron casual. Porque si no, se quedan sin una base de jugadores, digamos. La esencia de charlar con gente, romperse, también falleció. Exactamente. Están llegando para ese lado. Mirá. Eh, Ahí tiene una pregunta, Juan. Sí, un liazo esos tienen. Eh, y es medio difícil. Es medio difícil. El plagio de idea es dificilísimo. O sea, es un tema, porque si realmente tenés una idea muy, 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 muy buena, la única que te queda a vos es no contar tu idea muy, muy, muy buena hasta que tengas suficientemente desarrollo y contarla en un espacio muy reducido. Es lo más crítico, por decirlo de alguna forma. Al indie lo único que lo ayuda, la realidad es, al indie lo que lo ayuda al indie es la asociación con un publisher. Eso es lo que lo ayuda al indie. Un publisher, por más chico que sea el publisher, nos da a los indies un montón de, un aparato legal que no tendríamos de otra forma. Entonces, como que si vos realmente tenés una idea muy buena, no la digas, no la cuentes, no la publiques en Steam, no hagas un video en YouTube mostrando el desarrollo que estás haciendo de tu idea fantástica. Trata de tenerlo lo más armado posible, anda a alguno de los 500 eventos que hay donde puedes conseguir funding. Si tu idea está muy buena, lo vas a conseguir y de ahí en adelante el publisher se encarga. Y te ahorras 1000 quilombos, mil quilombos con eso. Eh, Salvo esa, no hay otra forma en la que puedas evitar esto, digamos. Como indie estás muy desprotegido, es la realidad. Y aunque no quisiera estar muy desprotegido, es muy caro. O sea, porque ya estamos hablando de cuestiones a nivel internacional. Entonces, ya es caro un abogado a nivel nacional, Sí. imagínate un abogado. Nosotros en un proyecto que era muy grande y tuvimos que pedir asesoría legal, porque realmente el contrato no superó. O sea, no, eran 7 páginas, entendíamos una y media, que es donde teníamos que firmar nada más, el resto no entendíamos nada. Contratamos un abogado muy acostumbrado a trabajar con empresas yanquis, estaba en Colombia. No me acuerdo el número real, pero si no le pagamos al menos $3000, pasa raspando. $3000. O sea, le pagamos 1 millón de pesos a un abogado para que nos lea un contrato y nos digan, sí, chicos, está bien, no les van a robar nada. Eh, Tremendo, digamos. Claro, Entonces, Dios como mío. que no podés vos, digamos, por tus medios asegurarte eso, la que te quedes esa, que te quedes jugar callado y mostrarlo en ambientes controlados, incluso dentro del mismo ambiente nacional, ¿eh? O sea, hay toda una asociación de videojuegos en Córdoba, no, en el país que es ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, y antes había otra que se llamaba Fundap, que están de hecho las dos. Eh, y hay miembros
justamente de las dos asociaciones que esto mismo en un nivel mucho más chico, en un nivel nacional, pero dicen lo mismo, que el juego que hizo este otro chango que está en Fundablo era mío y me robó la idea de tal lado, incomprobable. Pero si fuiste, lo mostraste en una charla que nos juntamos a tomar cerveza en un bar, ya está. Mala suerte, digamos. O sea, si vas a hacerlo, hacelo con gente que realmente sea de confianza o anda a un evento. El evento no es que te garantiza que no te van a robar nada, pero es distinto. Porque si vos fuiste en un evento en 2017 y mostraste el juego y en 2018 aparece el otro, decís, escuchá, yo estuve en este evento en 2017, lo mostré, acá están las pruebas. ¿Entendés? Como tenés una herramienta más, que no es que te va a ayudar un montón, pero tenés una herramienta más. Pero si no, la otra, jugala callado y solamente mostrárselo a la gente que te puede poner plata y que te pueda apoyar legalmente si pasa. Pero bueno, entonces es la parte fea que tuve que aprender, porque a mí me gusta programar, entonces es la parte fea que tuve que aprender. Siempre hay una parte fea. Siempre hay una Siempre parte es la fea. parte fea. Bueno, chicos, vamos cerrando. David, un placer tenerte y te quiero seguir teniendo todos los años que esté dando esta materia. De Eh, una, de una, de una. en general, las charlas duran media hora. Esta ya es 1 hora y cuarto y por Sí, algo es eso, porque hay muchas nos colgamos, preguntas y hay mucho interés. Y eso nos está colgamos, nos buenísimo. colgamos. Eso está buenísimo. Así Eh, que, lo mismo que digo siempre, ahí Pablo tiene mi contacto. Ah, pará, porque ahora no, pase, Pablo ha visto todo el crecimiento de la empresa. Ahí les dejo. Porque ahora tenemos hasta mail institucionales, ya no solo tenemos imagen muy nueva, sino bien. tenemos mail institucional, ya es una partida más y a dormir, es la típica esa partida más y a dormir. Es la típica, es la eterna partida. Eh, o una quest más, o una dungeon más. Eh, dudas que puedan llegar a tener, chicos, escriban. Yo lo que le dije a Pablo siempre, digamos, yo a veces puedo tardar en responder, pero escriban y sobre todo ustedes que ya están en etapas finales de la carrera y si realmente a alguno le interesa todo lo que es este tema de juegos, cómo insertarse en la industria, cómo empezar a prepararse para esa inserción en la industria, escríbanme. Contento de darles una mano, contento de mostrarles el camino y contento de tenerlos en la industria. Al igual que software, en juego nos pasa exactamente lo mismo. Programadores es difícil de conseguir. Programadores Unreal es imposible de conseguir. O sea, es increíble. Es como que el que consigue un programador en Unreal no lo dice. Lo disfraza y lo esconde. Porque es muy difícil de conseguir. Eh, y créanme que juegos es como software, es igual, o sea, tiene exactamente los mismos desafíos. Eh, algunas veces un poco más, en algunos aspectos un poco más, en algunos aspectos un poco menos, pero los desafíos son los mismos. Eh, y lo que tiene de bueno es lo que siempre digo, digamos, el hecho de que ustedes estén estudiando una carrera, que es lo que esta vez no empezamos la mentira por ese lado, Pablo. Pero Es se verdad. nota mucho, digamos, la diferencia entre un programador o entre gente, un profesional que sale de una de las carreras de ingeniería contra gente que no ha tenido la formación que ustedes tienen. Entonces, aprovechenla, disfruten estos últimos añitos que están buenos, porque después, una vez que arranquen a trabajar, ya no es, nada es tan divertido. Nada, mentira, es súper divertido. Y si alguno realmente está interesado, ya sea incluso no desarrollar específicamente juegos, pero preguntas como las que hacía, no sé si fue Belén o Sol, del tema de todo lo que hay alrededor de un juego. O sea, los juegos también van a usar microservicios, los juegos también van a usar servidores, los juegos también van a usar un montón de cosas que no son propias de sentarme y programar cómo se mueve un player o sentarme y programar cómo aparece una pelotita en algún lado. Está bueno también porque eso también hace falta y mucho. Eh, me escriben, me escriben y los voy orientando. Por suerte están en un punto en que la industria ha crecido, no está madura lo que está software, pero ha crecido y está seria. Eso es lo que está bueno, digamos, que quizás hace un par de años era como medio rara la industria del juego. Hoy es una industria que se puede decir seria. En Córdoba mismo tenemos un montón de estudios que están buenos. Buenos Aires también. Eh, así que dispuesto a darles una mano y ayudarlos si a alguno le interesa este camino. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también, chicos. Excelente participación también. Vamos a seguir en contacto porque hoy es la última clase, dicho sea de paso. Eh, Bien.
les voy a estar mandando mensajes por la universidad virtual, ¿sí? Y quiero cerrar las notas, prometí para hoy, pero no lo tengo. Ah, Esta la semana típica. quiero cerrar las notas, la típica. El perro me Eh, comió la carga de notas. Esta semana termino, le prometo que termino de cargar todas las notas y ya quedan habilitados para rendir. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Buenísimo. Gracias, David. Nos vemos, gente. Excelente, gracias, Chao, profe. chao. Que descansen. Chao, chao. Igual. Excelente.